Vale. Venga, le damos. 3, 2, 1. Bien. Vale. Guachi. Clavadísimo. Yo creo Igual, que sí, siempre, ¿eh? siempre. Bueno, ahora sí, ya Genial. bienvenidos a Entre Briefs oficialmente. Ahora ya estamos on air. En el episodio de hoy estamos súper contentos de teneros a vosotros, pero primero vamos a hablar de una cosa. Vamos a introducir un momentito de qué vamos a hablar hoy. Porque Silvia, cuéntanos, si yo te digo diseño global, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene por la cabeza? Pues lo que pienso primero es, bueno, que ahora mismo no tengo proyectos globales, que los he tenido, pero lo que sí tengo global es el cansancio, porque lo tengo en todas las zonas horarias, ¿sabes? O sea, llevamos... Da igual qué hora sea, ¿no? Sí, vamos acumulando. Pues mira, muy bien con el tema de las horas, porque vamos a hablar también en el tema de qué pasa, desde dónde estás trabajando. Y hoy venimos con un estudio increíble que va a hablarnos perfectamente sobre este tema, que es ni más ni menos que Fran y María de Ondo Studio. Bienvenidos. Muchas gracias. Vale, pues vamos con la intro. Entre Briefs, el podcast en el que te contamos lo que nos contamos con Blanca Castillo y Silvia Arenas. Antes de empezar, nos ayudáis muchísimo si nos seguís en Spotify, YouTube, Apple Podcast, que es donde nos podéis escuchar y o ver. Y si no, también estamos en redes rollo Instagram, TikTok y LinkedIn. Siempre nos podéis escribir un email a entrebriefs@gmail.com. Pero sobre todo, Comando S. Comando S. Es que soy fan, me lo sé. ¡Oh! Está genial porque entonces pillas lo que es lo del comando S, porque muchas personas, claro, no vienen del mundo del diseño, del mundo creativo, de usar los programas como nosotros y dicen, ¿qué es el comando S? Nosotros guardar. Y hoy vamos a hablar del diseño global. Ese concepto que suena como muy elegante hasta que te das cuenta que significa trabajar con clientes de 8 zonas horarias diferentes y, bueno, que tienes que rezar un poquito para que no la líes en inglés, porque, bueno, el tema de culturas, ¿no? ¿Cuál es la manera de hablar de cada uno? Por suerte, traemos a nuestros invitados de hoy que sí saben hablar de todo esto, más que saben, respiran. Muy hondo. Respiran hondo por en todos los sentidos. Porque son... Bueno, respiran, lo viven, lo sueñan. Hondo es lo suyo. ¿Tenéis muchas coñas vosotros también con el nombre? No hacemos muchas... Pues habéis venido al podcast erróneo. No, pero esto vamos a sacar inspiración. Nos estáis inspirando mucho, lo vamos a utilizar para la web. Respiramos hondo. Lo que pasa es que también la traducción en inglés no tiene mucho sentido, vale. Entonces como eso es para más la audiencia española. Sí, son más como chistes de padre, ¿no? Sí, un poco, pero aquí en Inglaterra se lleva mucho ese tipo de humor, así que... Pues perfecto. Sí, me integra bastante bien. Yo tengo mucho chiste de padre, a última hora que soy padre ya... Cada vez la gente se ríe menos y digo, me estoy haciendo ya mayor ya. No, ahí es cuando empiezan a ser buenos. Ahí es cuando son los reales, ¿sabes? Cuando la gente hace... Por cierto, antes de entrar al tema, para las personas que vengan y no sepan de qué va la cosa, por si no lo habéis notado, este es un podcast en el que hablamos en clave de tertulia, estamos de creativos para creativos, simplemente para charlar un poco de nuestro sector. Y esto es como una conversación de bar, o sea, no toméis las cosas al pie de la letra y aquí venimos un poco a desinflarnos y a hacer un poco de debrief. De debrief, sí. De debriefs en entrebriefs. Vale, pues como estábamos comentando, tenemos a Ondo, que si habéis estado viviendo bajo una piedra, pues es un estudio que está pues en mitad en España, pero también mitad en UK, o sea, que es la prueba viviente que las relaciones a distancia pueden funcionar si se diseñan bien. Que detrás están María Bioque
y Fran Méndez, que son 2 directores creativos que se conocieron en la Universidad de Greenwich y que acumulan más de una década trabajando en branding, diseño editorial, dirección de arte para clientes globales. Su práctica se ha construido colaborando con marcas y estudios de Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica, creando identidades gráficas completas que son conceptuadas y preciosas y, lo más importante, duradera, porque Ondo es conocido por este equilibrio entre innovación, personalidad y detalle minucioso, sin caer en las tendencias estas vacías, ¿no? De las que caducan como si fuera un reel viral que tanto hemos comido en estas últimas décadas. Sí. Y, o sea, lo que hacen es increíble. Vamos a hablar de Fran, tiene una trayectoria fuerte en consultoría para gigantes tecnológicos como Samsung y Huawei, además de una práctica editorial y tipográfica impecable. María aporta una mirada creativa que mezcla dirección de arte, diseño editorial e innovación sin despeinarse. Juntos entienden el diseño como una herramienta para dar carácter real a las marcas, desde proyectos culturales hasta tecnológicos, siempre con investigación profunda y un diálogo internacional que se nota en cada proyecto. No lo decimos solo nosotras. En 2025 han salido en Creative Boom con uno de los estudios más inspiradores del año. Han pasado por It's Nice That, han sido Adobe Max Honorees, han dado charlas en Brut, Barcelona y en el Northern Design Festival. Y han sido premiados en, chicos, voy a parar ya, en DN80, Laos, EA-STD y los Adobe Creative Awards. Bueno, vamos, que Ondo llega al podcast con un currículum que dices, ¡sos! Chicos, estáis a tope. Es casualidad. Pero sí, no, ha sido un año que nos sentimos bien. Ha sido mucho trabajo y la verdad es que tener estas, al final son medallitas que le puedes dar la importancia que quieras darle, pero lo que más nos quedamos es la comunidad que hemos podido ver, sobre todo en las charlas, en los sitios que hemos visitado y la gente con la que hemos podido hablar, así que ha sido unas oportunidades muy buenas. Es lo más gratificante, lo que dice María, el conocer a muchas personas del gremio y seguir creciendo la comunidad. Al final pues mira, habéis venido a significado. Al final lo de los premios muchas veces puede ser un poco lotería y lo del reconocimiento siempre gusta, pero tampoco te puedes quedar con eso. No, coincidimos totalmente. O sea, los premios pues a todo el mundo nos gustan, ¿no? Que nos den unas palmaditas en la espalda, sobre todo cuando te has dejado la vista en todos los detalles del proyecto y el alma, el sudor y un poco a veces la sangre también. Sí, siempre está bien el reconocimiento, pero sí que a veces es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, para romper el hielo un poco, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo nació Ondo. O sea, quién arrastró a quién al proyecto y queremos saberlo un poco todo, ¿no? Cómo surgió la idea, qué hizo falta, cuál fue el momento que dijimos, somos Ondo. Pues llevamos mucho tiempo de María y yo trabajando juntos, sin ningún nombre en particular, porque veníamos de otro estudio con otros 2 compañeros y eso en COVID desapareció, pero María y yo seguimos trabajando como freelance, trabajando juntos y llegó un punto que necesitamos tener un nombre para que la gente nos reconociera y que no fuésemos simplemente María y Fran, que suena un poco... Creo que lo del nombre vino mucho después. Creo que para nosotros el punto de inflexión fue cuando decidimos que esto era lo que queríamos hacer, porque trabajábamos en otros sitios, pero al mismo tiempo sacábamos tiempo de donde podíamos para hacer lo que nos gustaba y trabajar en los proyectos que más nos parecían gratificantes. Y entonces decidimos, venga, vamos a hacer este salto de esto es lo que queremos hacer, lo que nos queremos dedicar. Y fue como empezamos a trabajar, no teníamos nombre y Ondo llegó después de mucho tiempo, mucho dolor de cabeza, decidiendo, preguntando cómo suena el nombre en español, en inglés, pero sí, para nosotros fue el momento de decidir esto es lo que queremos hacer, pero muy, muy orgánico. Sí, un poco la gallina también, y el huevo, ¿no? Sí, una cosa también importante que, por ejemplo, sacamos la web cuando nosotros pensamos que no estaba lista, pero al contrario de mucha gente que espera a tener algo perfecto y nunca sale, pues nosotros decidimos sacar algo correcto e ir mejorando con el tiempo. De hecho, sigue siendo
sigue estando en proceso. Cada vez que vemos algo que nos interesa o que podemos mejorar, lo hacemos. Cada vez que aprendemos una cosa nueva, la metemos en la web. Creíamos que era muy importante eso, al contrario de lo que decía antes, que muchas cosas que se quedan en el tintero siempre porque la gente piensa, no está preparada, ¿qué va a decir la gente? A nosotros eso nos daba un poco igual, teníamos que estar ya visibles de una manera correcta, pero no... No nos podría ser lo que nos frenase de hacer y si queríamos llegar a hacer más proyectos y que la gente confiase en nosotros, teníamos que estar fuera. Y fue una gran batalla porque para mí sí que era un poco más, bueno, pero estamos preparados, no sé qué, y Fran es más de, venga, vamos a lanzarnos y sí que la verdad es que fue una buena mix. Y aquí estamos. Muy bien. Jope. Siempre decimos, Blanca y yo, ¿no? De mejor hecho que perfecto, tenía sobre todo en para la el podcast cabeza. Sí, sí. Totalmente. Total. ¿Y qué es lo más hondo de hondo? ¿Qué es la raíz que decís, de aquí, esto lo tenemos grabado a fuego? Sobre todo yo creo que María y yo coincidimos mucho en la conceptualización de cada proyecto, en que todo tiene que tener un significado hondo, profundo. Y eso es lo que más creo que a veces parece que nos leemos las mentes. Sabemos lo que va a decir o lo que va a pensar el otro en cuestión creativo. Con otros temas igual no. Pero en el creativo sí. Estamos muy alineados y trabajamos muchos juntos. Y yo creo que es eso, que muchas veces no nos leemos la mente creativa. Y eso es muy importante a la hora de crear, porque no tenemos egos. Incluso cuando colaboramos con otros compañeros o compañeras, es increíble trabajar en equipo, en conjunto, en que no se solapen, ¿sabes? Que no haya nada, da igual. A veces, por ejemplo, María desarrolla la mitad del proyecto y luego lo cojo yo, o al revés, o nos mezclamos y nadie sabe qué ha hecho quién. Eso es lo bonito también, porque nuestro foco es desarrollar, hacerlo mejor. Y si vemos potencial en lo que ha traído la idea de otra persona, la intentamos mejorar o aportar, ¿no? Y nadie dice, no me toques el kernel. No. En ese sentido, es increíble cómo podemos... todo el mundo tiene voz y al mismo tiempo no tenemos, esta parte de diseño la hice yo y quiero que salga. No, porque al final lo que tenemos en cuenta es la misión con la que empezamos el proyecto, llegar a conseguir eso para lo que nos han contratado y hacerlo lo mejor posible, y conceptualmente para nosotros tiene que ser algo que estemos contentos, que tenga sentido, y de ahí pues esta idea de hacer algo muy profundo, buscar el depth de todo lo que hacemos. Obviamente también nos encanta hacer experimentos solo por venga a probar técnicas nuevas y probar de todo eso, pero cuando se trata de poner algo y que no sea la descripción lo que le dé el significado a lo que hemos puesto, lo que estamos enseñando. Qué pasada. Es que es eso, a mí yo vengo de Bellas Artes y creo que dejé Bellas Artes por eso. Cuando necesitaba un libro de instrucciones para entender lo que me querían comunicar, digo, a mí eso no me funciona. Y creemos que el diseño, al ser funcional y si vienes sin libro de instrucciones y lo pillas lo que quieres comunicar en un segundo, es cuando verdaderamente funciona. Y si encima conecta con ese concepto hondo, es cuando ya... funciona. ¿Cómo estoy metiendo el hondo en el... Sí, Pero es que, jope, encontrar a una persona que trabaje al mismo ritmo que tú a nivel creativo, lo que decís vosotros, es muy difícil. Y cuando estás con esta tranquilidad de saber que vais a una, o sea, eso es una pasada. Me alegro un montón. Y esto de viajar tanto dando charlas, o sea, ¿de dónde os ha salido? O sea, ¿lo buscasteis, os encontró? Porque el 2025 os hemos encontrado en todas partes, o sea, en artículos, menciones especiales, o sea, sois como las setas, ¿sabes? O sea, va saliendo. Creo que es como lo que dijiste antes del huevo o la gallina. Nosotros, hemos hecho muchísimo trabajo para poder mejorar al final somos un equipo pequeño, asumimos muchas de las diferentes áreas de lo que es llevar un negocio.
y una de esas es el PR y mucho trabajo de poner el trabajo fuera, de conectar con muchísima gente, a asegurarnos de que conectamos con gente que puede mostrar nuestro trabajo, y al mismo tiempo ha sido como un dominó, ¿no? Una cosa nos ha llevado a otra y a conocer gente y es eso, una vez que empezamos a abrir la puerta hemos estado que Fran y yo decimos lo de la ola, estar en la ola y de momento la hemos podido mantener, siempre estamos muy agradecidos, casi no nos lo creemos cuando nos sigue llegando cosas y cada vez cosas más que nosotros no nos imaginaríamos hace un año o hace 2 años, pero eso, es montarse en la ola y seguir trabajando y asegurarse de que no se apaga, que no frena. Pues supongo que habéis trabajado muchísimo también para pillar la ola. No, lo que decías es muy importante y volvíamos al tema de la comunidad. Cada vez que vas conociendo gente, lo bonito también es que vas conociendo gente que has admirado durante muchos años y que son tus héroes, digamos, y empiezas a conocerlos y esa gente te empieza a dar tips, trucos o te empieza a dar consejos que eso no tiene precio. Y muchos de ellos, en lo que comentábamos, por ejemplo, conocimos a una chica de Creative Boom, que es la que lleva un blog que es súper interesante si no lo conocéis, y nos dio muchos tips de PR. Es que nosotros no somos gente de relaciones públicas, hemos aprendido a ello y esa manera de empezar a conocer gente que te dé pues esos consejos que nadie comunica y nadie comparte son importantísimos. Por eso uno de nuestros valores o cosas que llevamos a cabo muchísimo es eso, que trabajamos mucho en compartir todo lo que sabemos y todo lo que tenemos, lo intentamos dar de vuelta a la comunidad. Mientras más podamos, mejor. Qué guay. La verdad es que cuando consigues hacer pues este networking, ¿no? De decir, oye, pues mira, pues he conocido a esta persona y ha sido tan maja que hemos podido como hablar sinceramente, porque es lo que dices tú, ¿no? Que hay muchas veces que hay conceptos que no se dicen en voz alta y no... O dices, pues yo pues estoy intentando meterme por aquí y tal, y no está este paso de, pues si quieres hacer esto, haz esto, ¿sabes? Y lo agradeces un montón, dices, se te abren las puertas del cielo, diciendo, gracias. No, porque al final yo creo que espacios como Entre Briefs son muy importantes para enseñar y ser transparentes en lo que pasa en el mundo real del diseño, porque mucha gente joven que no tiene experiencia se piensa que todo es bonito y todo lo que se ve en Instagram es lo que es, pero el trabajo que hay detrás, la punta del iceberg es lo único que se ve y todo lo que hay debajo nadie lo comparte. Siempre dicen, es que soy iba a decir una palabrota. Pero en verdad... Aquí se puede. Si quieres que en verdad luego los niños lo escuchen, no. No. Mi hijo lo verá en un futuro. No. Que al final son importantísimos para que la gente se relaje y respire y diga, pues a todo el mundo nos pasa y no todo el mundo no es tan bueno como parece, o igual son buenos, pero para llegar a ese proyecto final o esa entrega final hay mucho trabajo detrás, y creo que es muy importante que cada persona hable de que comuniquen entre ellos las penurias, las alegrías, todas las dudas que se tenga, y que mientras antes pierdan ese miedo a compartir y a hablar con otros compañeros, compañeras, muchísimo mejor, porque va a adelantar mucho más. Eso nosotros nos hemos dado cuenta y funciona mucho mejor cuando compartes, cuando pides ayuda, cuando tienes miedo de algo y hablas con un amigo, una amiga de ¿y qué te parece esto? Incluso, por ejemplo, gente que no habla nada de cómo poner precio al diseño, cómo facturar, como todas esas cosas que mientras antes se hablen y se compartan, pues muchísimo mejor. Y estos espacios están perfectos para que la gente se relaje y diga, pues mira, eso también me pasa a mí. Y pensaba que era el único. Jope, muchas gracias. Sí, te iba a decir gracias, Fran, porque es que mira que lo decimos, que no se fijen solo en Instagram, que hablen, que queremos comunidad, que eso nos va genial, porque traemos a gente como María, como Fran, que vienen aquí y dicen lo mismo, y yo es que lo decimos. Pero sí, ¿no? Pero en clase nos pasa, cuando damos clase a mí no me escuchan, escuchan a la gente que traigo de fuera. Sí. Sí. Pero bueno, te lo llevo diciendo 6 meses. Nunca sabe. El profesor nunca se ve al profesor como
como a una persona de verdad, ¿sabes? Es del el profe, pero no sé por qué pasa eso. Y cuando empecé a hacer, yo que sé, una mentoría o algo, digo, es que me va a pasar, me van a ver igual que los veíamos nosotros ahí, ¿no? Y es terrible estar darse cuenta de que estás a ese lado y digo, no puedo controlar soy una lo que persona, piensen, pero va a ser subjetivo total. Qué curioso. Y vamos a empezar a entrar un poquito ya en calor, un poquito ya en preguntas de chichilla. Bueno, aunque lo que habéis dicho ya, ojo, yo quiero saber, en cuanto al diseño global, que era el tema que estábamos abordando, está la teoría de que la mayoría de clientes saben perfectamente lo que es el buen diseño, ¿no? Lo consumen a diario, llevan un iPhone, van al gym con unas Nike, tienen en casa una tote bag o un bolso precioso que no lo usan porque no lo quieren estropear. Entonces, vamos a hablar un poquito en cómo percibe la gente esto del diseño perfecto o lo que es bueno. Pues la verdad es que yo creo que todo el mundo o la mayoría de las personas consumen diseño global, consumen marcas globales, tienen coches de marca, todo es de marca, y a la hora de la verdad de apostar y invertir en su propia marca, buscan lo más barato, ¿no? Esto me lo hace mi colega, pero el jersey que llevas no te lo ha hecho tu abuela, ¿sabes? O igual te lo hizo cuando tenías 3 años, pero ya no más. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente invertir en diseño? Digo en general, porque luego, pues, lógicamente, tenemos trabajo. Hay gente que sabe el valor del diseño, sabe que le va a ir mejor para el negocio, que va a comunicar mejor su mensaje y sus valores, etcétera. Pero en general es eso, que está muy metido en la sociedad, el diseño global. Todo el mundo lleva marcas, pero a la hora de invertir le cuesta un poquito. ¿Cómo cambiamos eso los diseñadores? Pues también es trabajo nuestro, ¿no? No es solo el cliente, nunca, eso sí que, mira, hablando de eso, María y yo pocas veces decimos, es que el cliente al final también nosotros haremos algo bien o haremos algo mal. No podemos echar siempre balones fuera. Creo que algo... Tendremos también... Hay mucha autocrítica. Saber... Sí. Nosotros cuando hay momentos de frustración de que algo no está llegando o el mensaje no está llegando, es como, a ver, es que igual no hemos entendido, estábamos hablando en paralelo, pero no, y es volver a analizar esto y volver a reestructurar la estrategia para ver cómo lo llevamos, porque al final tenemos un compromiso y queremos hacer lo mejor posible el proyecto y eso. Entonces hacemos un trabajo, pero nos miramos a nosotros mismos en qué estamos haciendo, dónde ha estado el error de comunicación o de expectativas para poder llegar a ejecutarlo bien y llevarlo a buen puerto, pero siempre mirándonos a nosotros, porque al final no importa, podemos echarle la culpa a otros, pero lo que prevalece es lo que llegamos a sacar, y nosotros siempre, al ser un equipo así, Fran, yo con nuestros colaboradores, pues y con el cliente somos un equipo también, entonces nos sentimos como que la misión es lo que prevalece y no vale de nada, no es realista echar culpas, porque si fracasamos todos y claro, lo tomamos muy personal. Somos mucho lo comentamos el otro día, ¿no? De móvil de 2.000 pavos, carcasa de 5 euros. Pero el problema no es ese. El problema es por qué el móvil necesita una carcasa o necesita un que la pantalla se raye. ¿Por qué no lo hacen que no se raye? Quiero decir, ese es el equilibrio que tenemos que buscar nosotros como diseñadores, y de hacer un producto correcto, que no necesite nada más, o si lo necesitas es porque quieres, pero no que esa manera de que no, pues eso, que ¿por qué se necesita? Y si se necesita, ¿por qué has invertido tanto en esta pasión que tienes tu empresa, pero luego en la marca, quizás, ¿no? Que no quiero decir lo que será carcasa, pero ¿por qué inviertes tan poquito? Cuando deberías, si es un valor incalculable, que es tu proyecto personal, que has luchado tantísimo, ¿por qué os cuesta tanto invertir? Y vuelvo a repetir que tenemos que ser nosotros quien demos esa respuesta y ayudar al cliente que entienda el valor, ¿no? Pero mi punto de partida es ese, que por ejemplo el producto no debería necesitar esa carcasa o esa rayadora, que el producto final debería estar bien pensado, bien diseñado y bien hecho, ¿no? Pero bueno, al final es también de lo...
con suerte los trabajos con los que los proyectos que nos vienen y los más gratificantes son de personas que de verdad es donde encontramos esa pasión, que trabajan muchísimo por este proyecto que quieren sacar adelante, es su vida. Entonces hay cierto paso por nuestra parte de enseñarles y por su parte de confiar en nosotros y en que para eso han venido a nosotros, porque entendemos esta es nuestra especialidad en ese sentido. Sí, a mí me ha hecho mucha gracia lo que decía Fran también de esto me lo hace mi cuñado, pero tu abuela también te hace el jersey y no ese jersey que llevas, ¿no? Yo no era por señalar a nadie ni buscar culpas de nada, era más que nada por entender la dualidad esta, ¿no? Que existe de vale, voy a ir con las mejores bambas, pero luego a mi producto no voy con el mejor diseño. Entonces era un poco entender, a lo mejor es cosa de egos y como la sociedad nos percibe como personas o a los clientes en sí, ¿no? Pues si yo me he visto de cierta manera dentro de la sociedad pero como no van a saber quién me ha diseñado esto o no van a saber cuánto me he gastado en este diseño, pues yo puedo regatear ahí, ¿sabes? A lo mejor estábamos yendo un poco por ahí, ¿no? Porque estáis hablando de educar al cliente y de hacer este trabajo detrás, entonces a lo mejor nos podéis dar un poco de pistas a nosotras y a los que nos estén escuchando de cómo trabajáis este educar, de cómo encontráis el balance. Lo bonito, bueno, nosotros normalmente no tenemos que educar al cliente porque el cliente que viene normalmente entiende el por qué quiere contactar con nosotros. Pero cuando disfrutamos muchísimo es cuando empiezas a crear todo desde cero, desde la marca y el proyecto juntos. Es decir, ¿cuántos edificios bonitos habéis visto con diseños gráficos malos? Porque son parches que se añaden al final del proyecto, ¿no? Cuando todo se tendría que crear desde un principio. Hay una charla súper interesante de cómo se creó el metro de Barcelona. De Barcelona, no, perdón, de Bilbao. Y tanto el arquitecto como el gráfico, Hotel Iker, empezaron a trabajar juntos y nadie sabía lo que decíamos antes del Lego. Nadie sabía qué había hecho qué. Uno tenía la técnica de saber cómo hacía cómo hacía lo que es la estructura, lo que es toda la tecnología de cómo se construye un metro, y el otro tenía todo lo demás de la comunicación, de la gráfica, pero construyeron juntos eso. Y en la charla que hay una entrevista muy interesante, es súper inspiradora porque al final es eso, es construir desde cero todos juntos, no meter parches al final, ¿no? Y eso es cuando más disfrutamos, quizás, cuando se crea todo, cuando se trabaja todo, todas las disciplinas unidas. Y se vea el resultado final. La intervención que igual hacemos más en ese sentido, porque siempre nos vienen clientes que confían y buscan algo específico de nosotros, pero sí que es verdad que si vienen con podemos ahorrar, tenemos el logo, tenemos esta parte, solo sería... intentamos hacer como un poco de análisis de lo que tienen y tener una conversación honesta de lo que pensamos, de si puede funcionar, y tiene muchísimo más potencial y eso, y al final pues eso podría ser lo que más hacemos de educar, en el sentido de no nos gusta hacer parches, no nos gusta trabajar con algo que pensamos que igual no funciona, pero sí podemos tener una conversación honesta sobre eso y todo el mundo tiene la libertad de decidir si ir para adelante o no. Sí, así salió Castile, tienes razón. Venían por un logo que querían y al final, teniendo una conversación con el cliente, le explicamos lo que era un sistema visual flexible, gráfico, y le pareció interesante, y es lo que al final creamos, y no le importó invertir un poco más para tener una marca mucho más completa, ¿no? Que no solo poner un parche en sus mesas y sillas, sino que tuviese un sistema visual que comunicase una marca potente y global. Esa es la parte educacional, no, sino explicar un poquito cómo mejoraría si invirtiese un poquito más. Y hay gente que lo ve y otra gente pues que no, que quiere el logo. Hemos diseñado marcas que hemos tenido que mantener el logo y bueno, pues así se ha quedado. Los grandes sacrificios del día a día. Sí. Cierras los ojos, pones el cuadrado en otra capa. Vale, yo os quería preguntar un poco de esto que estábamos hablando, de si hay diferencia entre cliente global y nacional, que si se nota esto, de si se tiene que educar más o se tiene que educar menos, depende de dónde vengan.
O si por el contrario alguna vez os han dicho, mira, es que yo vengo a que Ondo me haga esto porque he visto que lo habéis hecho para X cliente o X proyecto. Es que para nosotros, más que está la parte de las diferentes localizaciones, culturas, países en los que hemos trabajado, pero también está el tamaño del proyecto o del cliente, ¿no? Cuando, dependiendo del tamaño del proyecto, pues cuanto más grande es la empresa, muchísima más gente especializada que ya entiende del diseño, que está especializada en estrategia y eso. Entonces nosotros nos metemos en un ambiente en el que ya hay cierto entendimiento. Después está... Entonces, yo diría que es menos nacional o local o internacional, más el tamaño del cliente y de la empresa que nos contacta. Por otra parte, sí que es verdad que empezamos a distinguir diferentes ejes que sí que tendrán que ver algo con la cultura, de en qué se enfoca más un cliente que viene de aquí o de allá, dependiendo de si se enfoca más en la comercialización o en asegurarse de que comunican esto de la comunidad y ciertas áreas de lo que que debería tocar. Pero en general creo que, no sé, Fran, ¿tú qué piensas en ese sentido? No, por ejemplo, es que tenemos muy pocos clientes españoles que cuando dicen nacional, como yo, por ejemplo, llevo 14 años en Inglaterra, ¿a qué nacionalidad te refieres? Entonces, por ejemplo, en España acabamos de diseñar una marca para un festival de diseño muy local, porque es en una ciudad pequeñita, en un pueblo pequeñito de Galicia, en Nigrán, en Panxón. Pero claro, el concepto es intentar traer diseño global a un mercado o a una audiencia local, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos intentamos darles enfoque, ver de dónde viene en la investigación, el research, de qué quiere comunicar esa persona o esa empresa, y la investigación la vamos a hacer local. Pero igual comunicamos de una manera global, ¿no? Al final nuestra investigación por ejemplo, para sacar el concepto de Panxón o de proyectar es ese, ver qué hay allí en Nigrán. Al final es lo importante, el saber entender la cultura, qué se respira en el sitio donde se va a poner nuestro diseño, pero a la vez que si lo ve una persona que está a la otra parte del mundo, diga, joder, qué guapo está esto, ¿qué es esto? ¿Qué comunica? No, bueno, ¿qué comunica? No, sino es un evento de diseño que me gustaría ir. Y también lo bonito que estaba, por ejemplo, en este caso, todo diseñado en gallego. Pues yo nunca había diseñado en gallego, María tampoco, creo, nunca había diseñado en gallego. Entonces, pues eso, también lo bonito, el entender cómo funcionan las letras, las tipografías, los lenguajes. Yo soy muy friki de la tipografía, aunque no soy diseñador de tipos, pero me gusta mucho la ortotipografía, detalles muy frikis de símbolos, qué significan, el por qué hay tantos símbolos en el teclado que la mayoría de las personas no entienden, yo incluido, hay muchos que no sé para qué valen, pero me encanta el entenderlo y el aplicarlo bien. Pero volviendo a la pregunta, eso, que la diferencia en nuestro caso es que tenemos suerte hasta ahora, y toquemos madera, de que es que enseñamos el 95% de los proyectos que hacemos, porque es lo que hacemos. Entonces tenemos mucha suerte de que trabajamos con clientes que confían en nosotros y da igual en qué parte del mundo estén, digamos, ¿no? Lo bonito de esto es, pues eso, lo que comentamos antes, de conocer otras culturas, de entender otras culturas. Yo cuando vivía en España y no había salido nunca, era, joder, qué raros son estas personas, qué raros son qué raros. Siempre todos son los raros, son ellos o ellas, ¿no? No somos nosotros. Y al final lo bonito es, mira qué interesante este punto de vista. Mira, pues esto es porque se han criado así y han nacido así. Pero joder, está guay, ¿no? Qué interesante. En vez de ver todo raro y todo, qué malo está cuando vas a comer a un sitio fuera, ¿no? Y, como en España, en ningún lado. Bueno, pues igual ellos dicen como en China, en ningún lado, ¿sabes? Porque es todo como te abre la mente, eres mucho más empático, ves tu país o el que has nacido desde fuera, entiendes muchas cosas. Eso es lo interesante. Sí, creo, tienes más cariño por cosas sin por qué tener que conocerlas. Sí, y además que también tenemos la suerte de que son de los proyectos cuando son con otras lenguas, con cosas que no sabemos, aparte de que aprendemos muchísimo
Es como sumergirte, ya hacer diferentes tipos de proyectos con diferentes industrias, ya sumergirte en el research, ya aprendes muchísimo. Después, cuando la cultura es diferente, la de cosas que aprendes y también que podemos colaborar con gente muy especializada. Entonces, es uno de los proyectos que más disfrutamos porque poder estar sumergido y aprendiendo de esa manera, sí. Ostras, es que además yo creo que cuando estás diseñando para otra cultura o para costumbres que no son las tuyas o cosas de estas, y encima te gusta estar aprendiendo esto, estás como, podrías hacerlo y ya, y decir, bueno, pues más o menos yo creo que con esto lo solucionamos, pero cuando haces research y te involucras y quieres aprender y te gusta hacerlo, hay una diferencia que los locales o la persona que te lo ha encargado lo nota y lo que dices también, Fran, de diseñáis, aunque sea local, pero diseñáis para que se entienda de manera global. Entonces, desde fuera también se puede percibir que está este cariño y que está bien cuidado. Sí. Y creo que es talent, lo difícil es que esa persona, digamos, local no sienta que lo que hemos hecho es un alien, ¿no? Que también se sienta identificado con el diseño. Es decir, por ejemplo, el último ejemplo que ponemos de Pensión, que lo publicamos ayer, de Proyectar, es que todo el mundo se ve reflejado en el concepto del proyecto, de la gráfica. Entonces es como, ¿qué me han puesto estos modernos aquí en mi pueblo? ¿Sabes? No piensan así, sino se sienten en conexión y a la vez alguien que lo ve desde fuera o con una cultura de diseño un poco más expandida, pues también diga, joder, qué guay está esto, ¿no? Que todo el mundo se siente integrado. Al final es eso el diseño, no que... Bueno, depende, si solo va para un tipo de personas o de gremio, bueno, vale, está bien diseñado, pero en general, ¿no? Yo cuando hablabas antes de que yo trabajaba en Samsung, teníamos que pensar mucho en que el móvil lo va a utilizar mi madre, mi mejor amigo, todo el mundo. Entonces, ¿cómo diseñas algo para todo el mundo? Pues eso, traído a lo que hacemos nosotros, de pensar en cómo lo van a asumir, a asimilar el receptor, es importante, ¿no? No vas a, lo que comentaba antes, no vas a hacer ahí un diseño global que sea una modernada, que todo el mundo diga, ¿qué mierda me han puesto aquí esta gente que vive en Inglaterra? ¿Qué se creen esta gente? Que digan, aquí me han puesto esto, pero de una manera muy rara y no conecta con nadie al final. Y yo creo que también parte de lo bonito del diseño es que cada vez que haces un proyecto nuevo tienes la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, cada cliente, cada producto, cada campaña son cosas que a lo mejor no habías tocado antes. O sea, Frank, ¿qué te va a decir a ti lo mucho que ibas a aprender sobre teléfonos Samsung cuando estabas trabajando para Samsung mientras no estabas estudiando para aprender de teléfonos, ¿sabes? O sea, yo a veces he acabado aprendiendo cosas yo qué sé, he trabajado para clientes como Just Eat y es como, ¿qué sabía yo que iba a aprender tanto ¿sabes? De estas cosas, no sé. Al final, de cócteles, cuando trabajas con Fevertree, al final acabas diciendo, pues yo no sabía que había baristas que eran tal, ¿sabes? Pero al final vas aprendiendo cosas. Sí, nosotros cuando hicimos uno de nuestros primeros proyectos de café para Costa Rica, a mí no me gustaba el café. Fran es fan del café, él tiene su cafetera especial que le gusta, hace sus cafés con sus dibujitos y tal, pero a mí me gusta el olor y eso es lo que tengo grabado, es el olor. Y cuando conocimos, el cliente vino a Londres y pudimos hablar con ellos, trajo café y me dijo algo que me gustó mucho, que siempre lo recuerdo, que es que su nieto va él mismo, coge el café y hay como una abertura y lo huele y le hace como el gesto de oler el café desde el paquete. Pues esto que lo hago todo el rato. Y ahora que sí que me he metido en el café, pues con mi pareja también, mira cómo huele el café, no sabía que se podía hacer eso. Y son como cosas que aprendes que se te quedan contigo y que pues lo recordaré siempre, esos gestos y cómo él lo contaba con cariño de que su nieto pequeño venía y le decía, abuelo, mira el café, cómo huele el café. Y son conexiones que la verdad es que están muy bien poder hacer ese trabajo y son gratificantes. Don Oscar me decía, sí que tú sabes más, Fran, tú sabes más que gente que tengo ahí en la finca, ¿eh? Tú sabes mucho, ¿eh? Y tú, pero no. Bueno, al final... clink, 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 clink. Haciendo...
Pero pero qué comentabas antes, divertido. Silvia, al final lo bonito de cada proyecto es que cada proyecto es como empezar un trabajo nuevo. Que hay gente que lo odia, pero a nosotros nos encanta empezar a crear, aparte de lo que más disfrutamos, el principio, ¿no? Qué concepto le vamos a dar a esa marca. Luego ya es desarrollo, que también es bonito, pero donde más lo disfrutamos es en el brainstorming, en pensar, en conceptualizar, en la ilusión de empezar algo nuevo, en vez de tener miedo a ese cuadro en blanco, que cuando empezamos es lo que más miedo nos da, nosotros ahora es lo que más disfrutamos, en verdad. Y más cuando vosotros estáis tan tranquilos sabiendo que podéis escupir ideas y que estáis en el mismo camino y poder pasároslo bien. A ver, nos podemos decir eso no funciona. Claro. Pero hay que sacarlas, ¿no? Nos tenemos que enseñar los boards ahí. ¿Dónde vas, María? ¿Dónde vas? Hazme caso. Espera, luego ya lo descartamos, pero déjame acabar. Claro. Habrá una jirafa con 5 cuellos. Y Pero Fran, mira, ¿seguro? un proyecto, Sí, hazme caso. un proyecto que yo en particular disfruté mucho fue el de Facing Forward, que es un libro, una edición limitada de 100 libros con 100 caras, 100 portadas diferentes, etc. Y eso fue un proyecto de semana y media, desde la conceptualización a la producción fue una semana y media, y ahí era todo lo que se nos venía a la cabeza, era ¿y por qué no esto? ¿Y qué te parece? Y todo, y como no había tiempo para filtrar, no se filtró nada, y al final quedó un libro súper expresivo, ¿sabes? Y aparte la cliente, la Astrid, la artista, que todavía se le va más la olla, se venía más arriba. Esta gente estaba más loca que yo, ¿sabes? Porque al final ella, su proyecto es de hacer caras para soltarse, ¿no? Y es su desarrollo, y empieza a hacer caras, y como pues vamos a hacer más caras, y ella, venga, vale, venga. Y nada, semana y media haciendo caras y al final queda una cosa que todo es brainstorm, todo es proceso. Porque sabíamos que era un proyecto que nos permitía ese espacio, que podíamos ser playful, que podíamos, podíamos hacer brainstorming lo más locura, y al final no era una locura, porque al final sí que es ver, si ves las caras y ves todas las caras que nos tuvimos que chapar, pues sí que eso fue la locura máxima. Pero no, fue genial, y es cuando sabes que te puedes meter en ese mood, porque el proyecto lo permite y el cliente lo permite, y eso, y cada proyecto es diferente, y siempre hay cierto espacio para esto en cada proyecto, pero en menor medida, no como este. Claro, Podríamos decir que os quedó un proyecto con cara y ojos. Ya está. Sí. Y creo que también... Con un 6 y un 4. Es un 4, sí. venga, que arrancamos. Y creo que además en el momento del brainstorming además es una cosa como que luego lo que le enseñas al cliente es como el cuello de botella, ¿sabes? Luego el cliente ve la parte racional y lógica, pero tú necesitas crear y que se te vaya un poco la olla para luego descartar. Y yo me estaba preguntando si ha habido algún proyecto o alguna cosa que os haya hecho como una especie de plot twist, o que algún choque cultural que hayáis hecho, vale. Yo tengo uno muy gracioso. Con una marca que aparte, esta la desarrollante de Hondo con Kim Marín, también, que habló aquí, mi amigo Kim, que era una marca para una agencia de viajes de Kuwait que se llamaba Redlat. Y esa era graciosísimo, porque era quizás nuestro primer choque cultural con Kuwait. Y ellos querían tener más ventas en Europa y en Estados Unidos. Notaban que la gente del Oriente Medio no viajaba mucho, y habían descubierto uno de los por qué. Y era porque en Europa, en Occidente, nosotros usamos papel del baño para limpiarnos, y ellos utilizan agua con el Shataf. Entonces decían que haciendo una campaña donde explicaban a los hoteles que con lo fácil que es poner un grifo al lado del baño, la gente se iba a sentir más confident. Y el proyecto en sí, el concepto general era muy gracioso, lo podéis buscar en YouTube. Era hacer la prueba de limpiar un coche
lleno de barro, con papel del baño o con agua. Y eso lo hacía que la gente se imaginase, pues claro, tu culo, ¿no? Y era súper graciosa la campaña, porque yo digo, pues esto no tiene ningún sentido. Cuando empezaron a explicarme, no tiene sentido. Hasta que pusieron el ejemplo del coche lleno de barro. Ahora, venga, límpialo solo con papel o con una manguera. ¿Cómo va mejor, no? Y al final, pues salió guay el proyecto. Pero es un choque cultural. Al final nadie sabe. Y empezaron a vender más, que era lógico. Hay muchos hoteles en Occidente que cambiaron y pusieron en sus baños un shut-off y la gente viaja mucho más confident. Increíble. Es que me parece muy divertido el concepto. O sea, la cara que se os debió de quedar a vosotros cuando visteis el brief, ¿no? Y decir, bueno, no, ¿y yo cómo eso le decía vendemos? a mi cliente, eso no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Y me decía, Claro, si no a ver, lo conoces, ponte a pensar que tienes que diseñar, bueno, lo que hablamos antes, local en Kuwait, pero que va a comunicar al occidente, no de occidente a Oriente Medio, sino al revés. Entonces tú te pones y metes en la cultura el porqué de las cosas, ¿entiendes? Y pues tiene todo el sentido del mundo. Si llevo 30 años limpiándome el tema con agua y ahora me viene esta gente con un trozo de papel, ¿qué estoy haciendo yo? Me tengo que manchar normal, ¿sabes? No quiero. Pues al revés, es como si vas pues viajas y en el baño no hay papel, ¿qué haces? Pero hay una manguerita. Pues tú también como español te estarías en shock, ¿no? ¿Y ahora cómo me limpio esto? Eso a mí me pareció gracioso y aparte un aprendizaje cultural. Algunos. Sí. ¡Con agua! ¿Con qué te lavas la cara todas las mañanas? ¿Con un papel? No, con agua. En verdad, tiene mucho sentido. Y el vídeo es Sí, súper María, gracioso, ¿vas a decir porque algo? aparte tiene esa ironía. El vídeo es muy gracioso porque tiene esa ironía todo el rato. Hombre, es que las como lo dualidades. dices, o sea, es que es un tema que o lo dices de manera, no me sale la palabra, pero con simbolismos, Sí. Todo es símbolos, ¿eh? Todo es símbolos en el vídeo, es graciosísimo. cero idiomas. No enseñan un culo ni enseñan nada. Claro, es que depende Qué de gracioso. la cultura. No, y además es lo que decía antes Fran, ¿no? De que a veces cuando no sales del país de donde has crecido, lo de demás te parece tan alien que piensas que con lo que has crecido es lo mejor, ¿no? Y cuando te pones los zapatos del otro, dices, oye, pues quizá tiene más sentido lo que hacen ellos que lo que hacemos nosotros. Pero sí. Y hablando de todo esto, bueno, no sé si querías, María o Blanca, aportar algo más. No, yo creo que más que nada hemos tenido Algo más otros casos en tema los... escatológico. No, hemos tenido casos en los que sí que es verdad que la comunicación, o sea, que culturalmente hay que tener mucho cuidado con cómo interpretar las cosas, incluso si haces el research y piensas sobre todo en el simbolismo, cómo lo traduces, es muy importante que nada se escape. Un ejemplo así menos gracioso, pero sí que es verdad que ciertos gestos que hay de darse en ciertas culturas para darse la bienvenida entre personas, nosotros cuando lo investigamos y creamos un símbolo, lo interpretamos de una manera que se nos escapaba, que era solo entre hombres ese tipo de gesto. Entonces, es muy importante, hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Nosotros al final sabemos que estamos en un ambiente seguro en el que podemos tener conversaciones y ajustar y eso, pero sí que es verdad que con la cultura hay que tener mucho cuidado, mucha intencionalidad con el research que haces, con la investigación que haces y contar con los expertos que te pueden guiar y decir, mira, esto, sobre todo con otros idiomas también, qué tipo de imágenes usas, qué es lo que puede decir, las imágenes, si hay ciertas palabras escritas y eso que nosotros igual no los interpretaríamos, pues sí, eso es algo que nosotros hacemos y tenemos que hacer rigurosamente porque nunca hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Sí que hay que ir con mucho cuidado porque yo, por ejemplo, ya sé que, por ejemplo, en países como la India no dicen así, no dicen sí, así, dicen sí, así. Y fui a un restaurante hindú y no me podía acabar todo lo que había de esto y pedí que me lo pusieran pues para llevar. Y dije, ¿me lo puedes poner para llevar? Y me miró súper seria y me dijo, sí. Y dije, uy, me está como telling off, ¿sabes? Me está diciendo, no te lo has podido terminar y te lo vas a tener, ¿sabes? Porque claro, en España cuando te llaman la atención te dicen, ay, así no, tal. Entonces la chica me decía, sí, te lo puedo poner para llevar. Y yo... Ay, ¿sabes? En ese momento lo caí y digo, ay, que me estaba diciendo que sí.
Sí, pero es algo que en Londres yo cuando me mudé, viniendo de Mallorca, que no sé, yo me sentía, es una isla, pero me expuse a un montón de cosas que yo, por ejemplo, ese gesto lo pude ver porque por la universidad y por todo eso yo ya lo tengo como integrado de haber trabajado, me acuerdo en la universidad, ser ambasador y tener que darle la bienvenida a un montón de estudiantes indios y allí es cuando aprendí muchísimas cosas y así es. La verdad es que ha sido un muy buen espacio para poder tener este tipo de acercamientos y interacciones que te abren mucho entonces te das cuenta de que tienes que ser más cuidadoso y no puedes dar cosas por hecho, ni te puedes ofender, ni puedes dar por hecho que las otras personas te van a entender. Entonces, te prepara. Fran, a nosotros nos has chivado que tú nunca has aprobado en tu vida un examen de inglés. Entonces, ¿cómo has hecho esto de estar viviendo en Inglaterra? Sí, yo creo que... supongo que en algún momento dijiste, bueno, me tengo que poner las pilas porque aquí me va el pasármelo bien haciendo lo que a mí más me gusta. Pues yo creo que es aplicar la creatividad en otros aspectos. Yo me acuerdo que me dieron una beca para ir a Ámsterdam y en Ámsterdam yo me acuerdo que mi jefe me decía, you know what I mean? ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Sabes? Y yo le decía, no. Pero me entendía. Yo sabía que era una coletilla, ¿sabes? Pero bueno, al final vas aprendiendo. Y ahí, aprendiendo un poco la base, yo no tenía inglés de sobra. Me salió la oportunidad en Samsung y mi estrategia fue entrevistar a mi entrevistador. Es decir, yo no tenía ni idea de inglés. O sea, muy básico. Y me decía a mi entrenador, entonces aquí en Samsung he visto que haces webs y tal, y aquí en Samsung hacemos UI UX y tal. Ah, entonces hacéis UI UX. Y él me contestaba. Entonces yo le contestaba con la pregunta que le preguntaba con la pregunta, ¿sabes? Y entonces le entrevisté yo a él y me dieron el trabajo. O sea, me invitaron a Londres, ¿sabes? Yo estuve 1 hora, me salí de esa entrevista entrevistándolo a él. Y entonces hacemos packaging para los nuevos móviles. Ah, entonces hacéis packaging. ¡Ay, qué bien! Y entonces ya me quedaba callado. Y empezaba él a hablar. Ah, sí, pues súper. O sea, encima decía, joder, hay que tener picardía en lo que hacemos, ¿sabes? Y así abrí las puertas al mundo global. Y luego nunca sigo, pues luego vas aprendiendo, claro. Pero primeros meses en Samsung, me acuerdo, yo me sentía como si no estuviese en esa habitación. Estábamos 10 y yo era como si estuviese ausente. Es decir, como si me hubieran colocado ahí. Y estaba como en una clase de inglés intensa. Digo, ¿qué hago yo aquí? Si no puedo meterme en esa conversación con lo que me gusta hablar. Y nada, y hablando de chistes, yo me di cuenta que ya sabía un poco de inglés cuando la gente se empezaba a reír de pues algún chiste que soltaba yo en inglés. Digo, joder, o sea, no sé, todavía no sé si se ríen porque no tienen ni puta gracia. Y digo, lo que ha dicho el Spanglish. O no, pero bueno, ahí ya me empecé a dar cuenta de, pues mira, ya sé inglés, ya puedo meter mis chistes que meto en español en otro ya sé hacer humor en inglés. Ya sí, sé inglés. Que ya es una cosa. Ya soy funny. Sí. Pero al final hay que ser, sí, eso, hay que ser espabilado y muchas veces María y yo hablamos eso y intentamos comunicar a los alumnos cuando damos clase que hay que crear oportunidades más que buscarlas o esperar a que te vengan. De hecho, por ejemplo, yo me fui a Amsterdam de la misma manera, no había oportunidades, yo hice Bellas Artes, no diseño, y me enteré que había una beca y para que hubiese esa beca necesitaba que alguien te llamase y te buscase, pero no había. Entonces yo intenté contactar con muchos estudios para que se dieran de alta a esa beca para que me buscasen a mí. Entonces lo que hice fue, yo estudié en Salamanca, me fui a Salamanca y había ya contactado con 3 estudios, un estudio se dio de alta y fui a Salamanca al escritorio donde la secretaria mandaba los emails y le dije, señora Silvia, esta mañana se va a dar de alta a alguien, no se lo des al primero en la lista, sino esta oportunidad la he creado yo. Entonces, si no esperas, si tú eres proactivo, que pasen cosas, pues van a pasar cosas. Lo mismo en el negocio. Hay que meter el pie. Sí, y no hay que esperar, hay que crear oportunidades. Intentarlo por lo menos. Qué increíble. Es que realmente funciona, o sea, hasta que no te lo escuchas de alguien, mucha gente no se da cuenta de que las cosas funcionan cuando tú mueves. Exacto. La rueda, si no la rueda está ahí quieta. Claro. O sea, yo muchas veces he escuchado, joder, qué suerte tienen estos chavales, o qué suerte tiene Fran, o que no, suerte no, es mucho trabajo detrás, que al final salen, hay cosas que sí son suerte, estar en el momento estado, pero es que igual intentamos estar en todos lados.
¿sabes? No estar en el momento adecuado. ¿Cómo se dice? Claro. Pero quiero decir que la suerte existe, pero también hay que estar preparado para que pueda pasar. Sí. Si viene una oportunidad, claro, y tu portfolio está a medias y no la has sacado porque tienes miedo de que el qué dirán, pues te vas a quedar igual. Pero si tú has sacado más o menos tu portfolio, como decíamos antes, tu web, y viene una oportunidad, pues igual te pasa. La suerte hace que vean tu web. Pero claro, bueno, eso es mi punto de vista. Sí, no, claro. Pero a ver, es lo que decías tú. O sea, si hay que estar en todos lados para que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. O sea, claro, si te estás siempre en tu casa esperando a que te lleguen las oportunidades, pues no vas a estar en el sitio adecuado, porque tu casa no es el sitio adecuado. No. Pero sí. Muy bien. ¿Hay alguna estrategia que usáis para...? Porque claro, si no es inglés... A veces me has dicho, Fran, pues que también has hablado en italiano, bueno, que sabes italiano, pero si no es inglés, ¿hay algún otro idioma que os haya hecho de cuñita para el gallego? No, todo lo hacemos en inglés. María últimamente ha mandado un email en mallorquín. Sí. Es que desde que hice la transición al inglés, el inglés está demasiado incrustado. Because, el about, el no sé qué, me sale demasiado rápido. Pero no, el inglés es que ya es tan socorrido que la mayoría de veces profesionalmente es inglés o español, si podemos, porque al final el que es hispanoparlante te va a decir, va a querer tener esa oportunidad de hablar en español y conectar, y es mucho más familiar. Pero el inglés es que de verdad es que te abre muchas puertas, y sí que es verdad que hemos tenido oportunidades también en la que la persona que nos ha contratado necesitaba hacer un trabajo internacional y necesitaba este apoyo con el idioma también. Entonces... Sí. Y aparte el inglés es muy diferente de donde... O sea, hablar inglés puede hablar mucha gente, pero saber cómo utilizar el inglés en diferentes culturas es otro tema. El saber entender el tono de voz que tienes que dar, el cómo mandar un email, el cómo contestar el email, el leer qué quiere decir en inglés el cliente, depende de dónde venga, si viene de América, si viene de lo que hablamos de, yo qué sé, de Abu Dhabi o viene de China. Es que quiere decir muchas cosas diferentes, tienes que leer entre líneas, y eso es importante, el controlar a ese nivel el inglés, porque tú no puedes traducir literal del inglés, o sea, del español al inglés y mandar ese email como hablamos nosotros. Te colgarían o no te volverían, te colgarían el teléfono o no te volverían a escribir. Creo que hay veces que nos contactan así, como con traducciones literales de Google, que nosotros tenemos que hacer un trabajo mental de decir, vale, ¿qué es lo que de verdad quería decir esta persona? ¿Cómo interpretarlo? ¿Va para aquí, va para allá? ¿Es buena señal o mala señal? Que son muchas cosas que tenemos que interpretar, y sí que es verdad que culturalmente se nota la majestuosidad con la que se habla con alguien de Abu Dhabi, o como lo directo que es un email que nos ha venido de China o de Hong Kong, que decimos, es muy diferente la manera en la que se comunica o sí, entonces para nosotros es genial, la verdad, de cierta manera, tener el privilegio de poder estar expuestos a estas cosas, porque son muy interesantes. Pero... Y nos pasa al revés. Bueno, ya no me pasa, pero porque aprendí, ahora te cuento por qué. A mí me pasaba antes que hacía al contrario. Iba a España y pedía una cerveza a lo inglés y se reía, ¿no? Me acuerdo de ir a Mérida a ver a un amigo, a Juan, y voy a un bar y digo, ¿me podría poner usted una cerveza cuando pueda, por favor? Sin prisa. Y dice, ¿pero qué cojones quieres? ¿Qué vienes de la realeza? ¿Eres de la familia real? ¿Qué cojones quieres? Estás en un bar, ¿qué cojones te voy a poner? Pues una cerveza. Y yo había hecho el inglés, ¿sabes? Excuse me, please. Por email es muy parecido. Sí. En inglés, I hope you... Sí, de verdad. Sí. A María se lo he notado alguna vez. En esta llamada te he pillado un par de veces que ibas a hacer el inglés, y te lo noto porque a mí también me pasa, pero es que también te he visto cuando exponías en otros, en cosas que tenéis grabadas en YouTube, y digo, ¡uy, María! Es increíble. Se le va el inglés. Y tenemos las charlas tan hechas en inglés
que hacer la transición al español fue el trabajo mental más grande que me he hecho este año, porque yo decía, no puedo, sabes que me sale todo el rato, las conversaciones que tenemos cuando explicamos proyectos, las conversaciones son en inglés y la lógica, el concepto y todo eso. Entonces, desentrenar el cerebro es difícil. Es que hemos aprendido diseño en inglés, en verdad. O sea, yo hice 3 meses de prácticas en Barcelona y ya me fui. O sea, yo llevo 17 años fuera de España. O sea, al final yo hablo más inglés que castellano y todo lo que va relacionado con el diseño gráfico es en inglés. Entonces nos pasa, a veces parece que estamos trabados, que no es normal, porque el idioma que tienes que funciona más en nuestro cerebro no es como con el que nos hemos criado, sino nosotros. Entonces, sí, a veces hay charlas que, por lo que dices, que nos trabamos o hacemos un Spanglish Pero bueno, ahora está muy de moda en España, el Bro, ¿no? El Pro, el Research, bueno. ¿no? Yo digo del research, no sé qué, y sé que mi abuela me está mirando y me está juzgando. Dice, habla en español, por favor, que eres española. No. Yo lo entiendo. Yo me acuerdo de irme de vacaciones con Blanca, que estábamos en la otra punta del mundo y que había una chica española y que empezaba a usar palabras en inglés para decir cosas que ella tenía que hacer. Y yo decía, Blanca, ay, qué vergüenza, Sara, que no sabe decir llamada en vez de call, ¿sabes? Y ahora soy yo... que estoy aquí en Entre Briefs, que me he pasado pues la mayor parte de mi carrera haciéndola todo en inglés, o que ahora estoy haciendo proyectos también con España, con Barcelona, y es como... y me tengo que morder la lengua porque me va a salir el palabro. Y Blanca me dice, pues dilo en inglés, y yo, ya, pues es que no quiero. Yo creo que cada vez se acepta más, porque al final es lo internacional. Mira, hay que ser más diligente, pero... Y también lo que hablaba es de entender lo que dicen, cómo lo dicen, ¿no? O sea, en los emails depende de dónde vienes. Yo me acuerdo mucho de cuando empecé aquí, llegué y te daban el feedback como super polite, ¿no? Y siempre te decían, pues mira, esto y esto y esto y esto está muy bien. ¿Qué te parece si hiciéramos esto para cambiarlo? Y claro, en mi cabeza era como, jolín, pues si la mayoría de cosas está bien y lo que me estás diciendo es un ¿qué te parece? Me lo das como opción, entiendo que todo bien, ¿no? Y claro, cuando no aplicaba todo de esto, se me quedaban como, pero si te he dicho que lo cambies, digo, no, me has dicho que estaba bien y que si quería cambiar a esto. Y era como... el interesting. Tú traduces el interesting. Uy, el interesting es súper peligroso. Eso es que significa en inglés, ya para toda la gente que no sabe inglés, que empieces otra vez. El interesante es que empieces otra vez. Sí. Hay muchas veces que me dice Fran, bueno, digo, nos ha llegado email de no sé qué. Ah, vale, pues bien, no sé qué. Digo, yo no interpreto eso, yo interpreto esto. A ver, pero tú qué dices, tú qué ves. Y así, y tenemos una conversación solo de nuestras versiones y a ver cuál es la más probable. Es que... Y a ver qué es lo que... para inventarse qué es lo que está quizás pensando esa persona que está escribiendo y no te quiere decir exactamente lo que te quiere decir. En otro idioma. El interesting me mata. Interesting choice. ¿Y tú? Empieza otra vez. Otra vez, ni lo dudes, empieza otra vez. No pierdas más tiempo en esa reunión. Esa frase es, vaya idea de mierda has tenido. Correcto. Vale. Correcto. No me gusta nada. Habláis también mucho de, bueno, os he visto en charlas que habéis dado y tal, de lo distinto que es el mundo del diseño en educación y cómo es en el mundo real, ¿no? Y queríamos hablar un poco también de esto, de que no es lo mismo estudiar diseño que vivir diseño o vivir de él diseño, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar qué es lo que no se enseña en la escuela que debería enseñarse sí o sí. Y creo que sé que me va a contestar Fran. No, podemos contestar María o yo, porque... Sí, María no, pero... diseño, María estudió diseño gráfico. Lo tengo bastante reciente en ese sentido. Bueno, reciente. Pero sí que es verdad que yo cuando acabé aprendí muchísimas más cosas que cuando estaba en la universidad en el sentido de vivir del diseño. En la universidad aprendí a entender un poco cómo era yo, lo que me gustaba, lo que quería hacer, procesos de diseño, cosas técnicas.
pero cuando salí fue en el momento en el que dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo vives de esto? ¿Cómo pones, valoras o analizas ofertas o procesos de lidiar? Al final lo decimos, Fran y yo, que cuando tenemos el espacio para diseñar de verdad es cuando lo disfrutamos un montón, pero mucho porcentaje de nuestro tiempo es lidiar con otras cosas que no son diseñar, es hablar con clientes, contestar emails, llamadas y cosas así que no son cosas que pensabas. Tú cuando estás en la universidad vas a diseñar y el mundo real es muy diferente, entonces hay muchas cosas que... El problema que yo veo, por lo menos desde Inglaterra, no sé, en España, es que el mundo académico y el mundo profesional van en dos líneas totalmente diferentes. Normalmente el académico está totalmente desconectado con la realidad del diseño, con lo que es un estudio, un espacio de trabajo, y está más enfocado en la investigación. Y la investigación tampoco tiene mucho que ver muchas veces con el mundo real y los problemas reales de un estudio de diseño. Entonces eso los estudiantes pues al final lo ven y creemos, o yo creo que integrar más la parte profesional dentro de la academia viene mucho mejor. Yo me he encontrado con muchos compañeros y compañeras que nunca han estudiado diseño, que nunca han trabajado diseño y porque tienen un doctorado le han dado la oportunidad de trabajar en la universidad y porque son muy buenos en atraer financiación pública hacia la universidad. Y eso en el mundo real académico tiene mucho más valor que tú seas un buen profesor o que tú comuniques y contactes o conectes muy bien con los estudiantes. Tú puedes ser el mejor profesor, el que más valorado estás, el que tú sabes que tus alumnos están aprendiendo y encima se están colocando cuando acaben de la universidad, pero dentro de la academia tiene mucho más valor el que ha conseguido pues 1 millón de libras de la Unión Europea para el research en, yo qué sé, vete tú a saber, que igual no tiene nada que ver tampoco con el diseño, pero es mucho más valorado. Entonces ese es el problema, o que, pues eso, lo que comentaba, que no tienen contacto o nunca lo han tenido. Yo me acuerdo, y eso me grabó mucho, una alumna me dijo cuando ya había salido de la universidad que yo le cambié la vida por un feedback que le di porque contradije a una compañera mía profesora en el feedback. Es decir, bueno, no la contradije porque tampoco hay que contradecir, yo le añadí mi punto de vista a su trabajo. Y era totalmente lo contrario, porque la señora que había estudiado Bellas Artes, que era una artista conceptual, que estudiaba, que era muy interesante lo que estudia, que es lo que pasa, qué nos pasa a nosotros después de la muerte en las redes sociales. Eso, el tema es interesante, pero le dio un feedback que no era nada correcto, en mi opinión, con lo que hizo esa chica. Y ese feedback que yo le di le siguió que siguiera adelante, en vez de decir, bueno, pues ese trabajo está mal, cuando no lo estaba. Y muchos ejemplos así. En resumen es eso, yo creo que hay que traer más, pues eso, profesionales del mundo del diseño a la universidad pública. Lo que pasa es que en la pública española es mucho más complicado, en la privada española es más fácil, entre comillas, porque no necesitas ese doctorado, esa oposición infernal, etcétera. Yo creo que también lo que falta un poco y que me he encontrado en demasiadas agencias de diseño, de marketing en las que he estado, es que te enseñan a diseñar, te enseñan todo lo técnico, pero no te enseñan, bueno, lo que estabas hablando, María, tú antes de gestionar clientes, bla, 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 pero tampoco liderar equipos, organizar presupuestos con gente que depende de ti, los timings, las horas que tiene tu equipo, cómo organizarlo, ¿no? Porque tú, claro, eres diseñadora, pero luego a lo mejor, ¿no?, vas evolucionando en tu carrera y nadie te ha enseñado en cómo dirigir un equipo o cómo ser director creativo, que sí que puedes hacer un máster, ¿no? Pero normalmente si estás hasta aquí de trabajo no te va a dar para hacer un máster para ser Head of Creative, ¿sabes? Normalmente lo que suele pasar orgánicamente vas evolucionando y ahí como que manca un poco todo lo que es este proceso de acompañar a los que van a venir detrás tuyo, ¿no? Yo creo que eso yo lo he encontrado con que a lo mejor son creativos, que son súper buenos creativos y que hacen súper buenos proyectos, pero a la hora de ser tu manager o tu líder o tu team, lo que sea, son bastante pésimos. Eso te pasa también mucho en la universidad a la hora de dar clase. Hay muchos muy buenos
tanto en el mundo profesional como académico, muchos muy buenos académicos que no conectan no saben comunicar a los alumnos, no saben expresarse, empatizar, y al final eso se nota porque tú como comunicador y como profesor tienes que conectar con los alumnos para que te escuchen, para que te crean, para que verte lo que tú decías, como un líder, como alguien con el que se vean reflejados o inspirados para un futuro. Y si no creen en ese profesor, los alumnos no van a creer en esa. Y con lo que pasa, lo que volvíamos antes, que muchos de los profesores pues no saben de qué hablan el diseño. Yo muchas veces, yo me acuerdo que di un año principios del diseño, y yo me acuerdo que mi compañera estaba aprendiendo principios del diseño, dando principios del diseño. Y digo, pero vamos a ver, ¿en qué nivel estamos? Que esta gente está pagando mucho dinero. Y eso es lo que yo creo que falla sobre todo. Sí, bueno, y además lo que decías antes tú del feedback, ¿no? Que esa chica le diste tú el feedback a nivel académico, pero es que también luego haces reviews profesionales y según cómo esa persona le caigas o cómo le dé el venazo, no sabes ser lo suficientemente profesional como para decirte, mira, es que a lo mejor no has sabido mejorar a esto porque no te hemos acompañado, porque tal, o porque no llegas, ¿no? Pero sí que tienes esto y esto y esto que te podemos potenciar, que te podemos encontrar un sitio que, ¿sabes? Es que yo he visto muchos todavía. Mañana me presentáis en cartón pluma. Pero vamos a ver, señores. ¿Sabes? Cosas así. Cosas ¿Sabes? de... Entonces, o mañana... Claro, perdón, María, tú lo tienes para decir. Primer año yo me acuerdo, pues esto, sí que tiene que haber un espacio de juego, de exploración, pero hay muchas cosas que ya como estudiante te empiezas porque llegas a un nivel en el que tú sabes que después de 3 años tienes que salir allí al mundo y estás con tu tiempo, con ceras, con velas, dándole con ceras para que... Con acuarelas. Con la tinta, y claro, y piensas... Desde un punto al final pones mucha confianza en que te guíen y en que te preparen y te sientes, tienes ciertas dudas de a dónde va esto y entiendo que tiene que haber esa parte de exploración conceptual y para todo, pero al mismo tiempo yo creo que podría haberse equilibrado muchísimo mejor eso y al final creo que una cosa que me di cuenta mucho después ya fuera de la universidad y es que en la universidad hay mucha burocracia. Entonces, muchas veces, pues esto lo que dice Fran de que, pues sí, hay gente que puede traer más presupuesto o más esto prevalece más que pues la experiencia que igual pueda darte una persona que ha estado más recientemente en contacto con lo que es el mundo real creativo y vivir de ello. Como decía María, he visto muchos alumnos. Joder, es que nos hemos quedado como... Sí. Vivir el diseño. Muy bien. Muchos alumnos, lo que tú comentabas. Hay una donde doy clase en Greenwich, experimentación, es que yo lo llamo el pinta y colorea, ¿sabes? Entonces es como, vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con el mundo real del diseño? Aprender un poco a experimentar con código, experimentar con otras nuevas tecnologías, o hacer una semana con el pinta y colorea, con la acuarela y con las ceras y derretir una semanita para ver cómo se hacía antiguamente y que en un futuro igual lo podéis aplicar el analógico a lo digital, bien, pero ya está, no un año, ¿sabes? Con las tijeritas y el pegar cartulinas y hacer collage, ¿sabes? Está muy bien saber los orígenes porque la historia en todos los aspectos siempre es importante, pero no nos quedemos ahí. Y sí, además que los tiempos también son muy dispares. El shock que yo tuve después al salir de pasarte 8 meses en un proyecto a ir al mundo real en el que nadie tiene 8 meses para que tú te pongas allí a recuestionarte el proyecto 5 veces con 50.000 revisiones, no existe. Y es verdad que igual la universidad es el espacio para poder tener eso, pero también un poquito de un toque más cercano a lo que es la realidad hubiese sido una buena transición, un buen aviso, ¿no? De que no es así. De hecho, este año en la universidad este año no estoy dando clase, pero donde yo doy clase en Greenwich, han echado a todos los profesores que se llaman los visitor lecture, que será adjuntos, los han echado a todos, han echado como a 50 y para mí eso era un valor incalculable, que era la única conexión que tenía el alumno con profesionales reales del gremio, ¿no? Y ahora se han quedado con todos los académicos. ¿Qué será de esa universidad? No lo sé. Si eso se repite en todas las universidades, pues puede ser un poco fracaso, porque lo que comentamos antes, al final no te ves reflejado si las personas... Yo me acuerdo que traía a muchos compañeros y compañeras a dar charlas y a ser mis compañeros yo daba branding, y es donde verdaderamente los alumnos y las alumnas se inspiran, de verdad.
Y joder, hoy me siento motivado, hoy entiendo por qué quiero hacer esto. Y esas conexiones son las mejores porque la gente que viene normalmente está muy bien conectada o trabaja en estudios muy tops y han salido muy buenas conexiones de ahí, de conseguir. Es la mejor entrevista de trabajo porque al final te conocen, te ven y tienen la confianza para ponerte y con un equipo o con algo o darte una primera oportunidad, ¿no? Y perder esa oportunidad, la verdad es que es un... Ya te digo. Y además es la transición que haces luego a estudio no es la misma que cuando estás en universidad. Y el poder estar conectado con alguien que está trabajando activamente en el sector y que te puede dar consejos y que te va a decir, chica, mañana en vez de 8 meses tienes una semana, como mucho. O sea, espabila, porque esto es una burbujita genial. Y hablando de los estudios y de las realidades y de cómo funciona en el día a día, ¿qué tal si hablamos de los equipos pequeños que compiten o que trabajan a la par con los estudios? Hondo, vosotros sois un estudio pequeño, pero claro, trabajáis como si fueseis para clientes o tenéis proyectos que parecen que sean de estudios más grandes. Entonces, ¿cómo gestionáis esto y qué ventajas tenéis o creéis que tenéis? Nosotros tenemos la suerte, pues eso, de que tenemos contacto con gente muy buena, es muy especializada en diferentes sectores y la verdad es que nos da muchísima flexibilidad poder, si tenemos que hacer un proyecto entre inglés y árabe, poder trabajar con un tipógrafo experto en lettering árabe. Es una pasada. Trabajar con tipógrafos expertos en tipografía en general ya es increíble, con expertos en diferentes ramas que se suman a nuestro equipo y que podemos y que nosotros disfrutamos muchísimo de trabajar. Lo que decía Fran, no hay egos, todos estamos allí para sacar el proyecto y eso nos da muchísima flexibilidad. Y una cosa que sí que es verdad, en todo lo demás lo podemos notar, pero no en la parte creativa. Podemos notarlo en que si fuésemos una empresa más grande, igual tendríamos cierta administración o ciertos roles que nos ayudarían, nos apoyarían en otros ámbitos, pero en el creativo podemos tener la flexibilidad y ser competir en el estándar, la calidad en lo que creamos con estudios más grandes y es lo que también a veces da la percepción de que van a estar trabajando en tu proyecto 50 personas que trabajan en ese estudio y en realidad no, se te asigna un equipo y al final pues de un director creativo y 2 juniors y es muy, muy similar a lo que nosotros podemos hacer como equipo al mismo tiempo. Claro, es curioso. Para mí lo frustrante, por poner una parte negativa, lo frustrante es que nosotros somos un equipo, como decíamos, muy pequeño y tú sabes que empresas más grandes, estudios más grandes, tienen, por ejemplo, un equipo solo hacer pitches gratis. Nosotros no hacemos pitches gratis, no lo hacemos, ¿sabes? Nosotros siempre mandamos nuestro portfolio y creo que hay suficientes ejemplos para saber que podemos abordar el siguiente trabajo. A no ser que sea un pitch pagado, entonces sí lo hacemos. Pero no lo hacemos, pero yo sé, porque lo he visto desde dentro, que hay estudios que tienen un equipo de 5, pagados 5... un copy, un diseñador, solo haciendo pitches a marcas grandes. Y entonces ahí no podemos competir. Otra frustración es llegar a un cliente, presupuestar nosotros como estudio pequeño, decirle al cliente que es muy caro y luego verlo en un estudio, en varios estudios grandes, ese proyecto hecho. Claro, está muy guay, pero dice, joder, si yo no puedo competir por precios con estos estudios tan grandes, porque sé que ellos van a cobrar mucho más, encima que seguramente nosotros somos mucho más baratos que un estudio grande, luego ese proyecto caro lo ha sacado un estudio pequeño, eso es feo, ¿sabes? No voy a decir nombres, pero es feo. Entonces eso es un poco frustrante, los contras. Lo bonito de nosotros estar en este proyecto de Hondo es que tenemos la creatividad, la libertad creativa. Creo que hemos llegado, por lo menos a nivel personal, en un estado creativo que estoy muy contento. Veo nuestro trabajo y me da mucha tranquilidad. Luego hay otras cosas a nivel personal diferentes, pero a nivel creativo estoy muy contento de lo que estamos haciendo. ¿Será mejor o peor? Y
O sea, me alegra que digas eso, Blanca, que tiene nivel o que parece que son estudios más grandes, porque tampoco nos lo planteamos. Nosotros nos podemos hacer lo mejor que podemos hacer. Y lo interesante aquí es que sabemos que podemos mejorar muchísimo, que a veces me digo, que esto lo podemos hacer mucho mejor, vamos a hacer el siguiente proyecto mucho mejor. Pero eso es el síndrome del impostor que está ahí, tacata. No, pero no en plan negativo, sino en plan positivo, de que queremos mejorar. Plan que que hemos tocado... notas que todavía hay espacio hasta llegar al Sí, que no hemos techo. tocado... Exacto, hay mucha... Ya. Creo que podemos mejorar muchísimo en muchos sentidos. Y eso también está guay porque no nos encontramos como hemos llegado hasta este límite, sino al revés. Es que llevamos año y medio juntos como Hondo, ¿sabes? O casi 2 años, entonces es muy poco para posicionarse como estudio ahí, ¿sabes? Entonces creo que yo estoy contento por cómo estamos, con mucho trabajo detrás, mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos disfrutándolo, intentar disfrutándolo. Ya te digo. ¿Y cómo hacéis? Antes habéis dicho que en la parte creativa, pues a tope, porque es como, vale, pues sabemos delivery, sabemos entregar el proyecto a nivel visual como si fuésemos un super estudio, pero en el tema que no se ve, o esto que hemos hablado hace bastante, es que hay días que parece que no trabajemos porque es todo gestión, llamadas. Claro, vosotros sois 2 y no tenéis lo que decís, el equipo de pitch, el equipo de tal. ¿Cómo os lo dividís esto? Pues por ejemplo, tener mucho... Pues intentar ocupar el tiempo lo máximo posible y, por ejemplo, si tenemos un hueco, pues intentar replantear cómo vamos a presentar el siguiente proyecto que hemos hecho. Intentar, por ejemplo, yo estoy más es que mezclamos muchas cosas que al final somos compatibles. Administración, tenemos suficiente con los proyectos que tenemos para sobrevivir X meses, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para llegar a eso? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cómo mejorar la estrategia de negocio? Al final es eso lo que estamos aprendiendo muchísimo, María y yo, este año también, en el business, en el negocio. Para eso, cada vez estamos más eficientes poniendo estructuras in place, ¿no? Pero para ser más eficientes en ese sentido, cada vez, pues si tenemos que sacar un proyecto, sabemos cómo hacerlo, sabemos qué método coger, cómo preparar un press release para que sea lo más fácil y tener las oportunidades más grandes de que alguien, pues ponérselo muy fácil a la gente que nos pueda publicar y ya súper mascado. Y de esa manera todo lo demás, y cada vez estamos haciendo más trabajo más profundo para pues la estrategia, los pitches, no pitches porque no hacemos pitches, pero crear presupuestos y todas estas cosas que al final cuanto más eficiente mejor para nosotros. Eso, lo que dices, aprender, porque ni María ni yo tenemos experiencia en estudios de diseño independientes, estamos aprendiendo haciendo, entonces eso ha sido lo que más complicado. Una cosa que si volviese para atrás quizás hubiera intentado trabajar antes en un estudio independiente para aprender todo lo que pasa. Al final estamos aprendiendo haciendo o viendo cuando trabajamos, por ejemplo, en Samsung, ver cómo trabajaban agencias que hacían alguna colaboración, y ahí es cuando se aprende un poquillo, pero eso nos ha faltado, no ahora, porque ya creo que estamos cada vez mejor, pero sí ese aprendizaje en otros sitios para no tener que cometer los errores que nosotros hemos tenido, ¿no? Al final, si lo estás viendo desde fuera, es un aprendizaje también, y eso no lo hemos tenido nosotros, quizás el trabajar en estudios independientes pequeños para aprender cómo gestionar un estudio. ¿Y crees que es bueno ser transparente no sé si entre vosotros evidentemente, ¿no? Pero con clientes? ¿O estáis como, vale, tenemos que dar esta imagen? ¿O sois más de, pues mira, esto igual lo puede mutar? ¿O sois bastante sólidos del palo? ¿Tenemos esto medio hecho porque estamos aprendiendo de momento a hacer esto? ¿O vais a no, esto está todo controladísimo?
Yo creo que no mentimos, pero a ver, nosotros cuando en tema de entregas y en tema de diseño nos sentimos muy competentes, como que podemos hacerlo, no estamos aprendiendo en ese sentido. Seguimos aprendiendo pero damos lo mejor en cada momento. Sí que es verdad que hemos hecho primeras conversaciones con clientes de diferentes maneras que hemos ido probando y eso cada uno se ha llevado pero no en cuanto a entregas de diseño, sino en cómo nosotros como metodología, cómo tenemos esa primera conversación. Hacemos la primera presentación de nosotros o lo hacemos así o así, y eso son cosas que seguimos aprendiendo y que cada vez pues lo vamos probando de diferentes maneras, pero también es que es algo que vamos siempre puliendo, siempre estamos pensando cómo es mejor y trabajando con gente experta también, con la que nos asesora para poder cada vez consolidarnos más en esos temas que nosotros al final somos diseñadores, no somos business, no somos empresarios que vienen de la Universidad de Finanzas, entonces... Pero lo que comentas de Blanca de transparencia, sí que al principio del proyecto siempre sentamos mucho las bases de los entregables, de los tiempos, de cuándo van a tener las llamadas, el por qué, cuándo esperamos recibir feedback de ellos para que el proyecto vaya bien. Eso siempre somos muy transparentes en tener claro el proceso del diseño para que el cliente lo tenga también claro y saber cuándo va a esperar todo y cuándo nosotros necesitamos también de ellos lo que necesitamos. Eso siempre, y tampoco... Digamos que yo no me pongo un traje o María no vestimos cuando tenemos un cliente X, da igual, somos nosotros, al final eso somos transparentes. Siempre ellos ven el trabajo en la web que es competente y si la conexión personal fluye, al final es cuando el proyecto va bien, independientemente del tamaño de la empresa. No cambiamos, de momento no cambiamos para aparentar algo más de lo que somos. Claro, es que hay veces que parece que cuando... alguien está teniendo éxito, que vosotros, aunque os quitéis hierro, estáis muy guays, ¿vale? O sea, estáis teniendo unos trabajazos increíbles y os lo tenéis que asimilar. Pues desde fuera parece como que vaya a ser como muy, ¿cómo decirlo? Sólido de no, esto es así y punto. Y nosotros lo hacemos de esta manera y ya está. Y a lo mejor se asume eso y a lo mejor por detrás es todo más orgánico y más, oye, pues mira, en el anterior hemos probado esto y nos ha funcionado, ¿qué tal si implementamos esto, pero hacemos esta variante porque creo que a lo mejor puede ser mejor, aún no tiene por qué ser en la parte creativa, sino en la gestión, lo que dices, ¿no? Que ya habéis aprendido los tiempos se van a decir sí o sí, y esto se va modulando, que nadie puede empezar de cero y decir, si no tengo ya el sistema hecho, no empiezo. Que nos ha pasado, dependiendo del cliente, sabemos que tenemos, si hemos trabajado con una institución mucho más grande, sabemos que por mucho que nosotros sentemos unas bases, unas expectativas de tiempos, vamos a estar muy ligados a sus tiempos porque tienen que conseguir, hay una cadena para probar un diseño que nosotros no tenemos control. Entendemos ese tipo de escenarios y también tenemos otros en los que Castile, por ejemplo, es un proyecto en el que pudimos tener mucha más conversación orgánica con la clienta, le diseñamos un primer diseño que estamos todos contentos, ella estaba contenta y después dijimos, esto es lo mejor, igual podemos hacerlo un poco más sólido si lo hacemos de esta diferente y creamos las dos alternativas, le presentamos las dos opciones, la que ya teníamos aprobada y la nueva, y al final todos coincidimos en que la nueva era más fuerte. Entonces, tenemos como hemos tenido experiencias muy variadas y que cada vez pues somos más conscientes de dónde podemos tener más control, dónde podemos tener conversaciones más orgánicas, dónde tenemos que ser más rígidos y al final no vale tener una fórmula para todo, sino que nos adaptamos bastante en ese sentido, porque es que así es como trabaja, la gente es muy diferente y también trabajando culturalmente, globalmente en diferentes culturas, va a pasar que la gente lo interprete o trabaje de diferentes maneras. Creo que lo que es el proceso del diseño sí que lo tenemos bastante sólido y sabemos lo que nos funciona a nosotros, y ahí sí que está bastante, la metodología de diseño sí que está bastante marcada, pero lo que comenta María de ser flexible con ciertos clientes,
pues podemos serlo, aunque siempre intentamos que los tiempos al principio se marquen, porque al final, pues para que no se meta otro proyecto en medio, para poder tener más espacios, si hay que ser flexible de alguna manera, lógicamente lo vamos a saber, o sea, lo vamos a hacer, pero sí que intentamos marcar todo muy bien al principio, para que no haya sorpresas. Sí, de esas sorpresas que Blanca y yo nos encontrábamos también. Blanca y yo tuvimos un estudio hace mucho tiempo cuando empezamos y también aprendimos de estas cositas de administración. Pero con el tiempo aprendes a decir que no, aprendes a decir, bueno, vale, señor o señora, si quiere usted que trabajemos 2 semanas más, se van a cobrar. Antes diríamos, claro, sí, te lo hago. Ahora ya se sabe que hay que poner a veces cara de póker, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, si quieres que trabajemos más en este proyecto, hemos llegado a un acuerdo de que íbamos a estar trabajando en este proyecto X tiempo y estos son los tiempos y ahora queréis una semana más porque vosotros no lo tenéis claro, de repente, pues vale, sí lo hacemos, pero bueno, se va a cobrar más. Quizás hay gente que no se atreve a decir todavía, ¿no? Habrá estudios consolidados que sí, que tienen sus metodologías y que saben negociar todo, pero al principio tienes miedo de decir, bueno, pues te voy a cobrar una semana más, o te voy a cobrar un día más, o te voy a cobrar... Y yo creo que si eso lo tienes claro y eres seguro, mientras antes mejor, pues creo que te va a ir mejor, porque la gente también te va a tomar pues de una manera más seria. Y todo esto cuesta aprenderlo. Y darse el valor de que tú sabes, eres profesional y puedes poner estos límites también. Hablando de aprender mientras vas haciendo, a mí es uno de los temas que me interesa bastante, me pica la curiosidad, porque se me ha chivado de que Fran habla en prompts para la IA, que ya lo tiene como súper dominado, y a mí me interesa muchísimo porque nosotras nos pensábamos que Fran no sabía idiomas y ahora resulta que habla prompts también. No, pero que yo quiero saber un poco de... Porque se está hablando mucho, es un tema que se estila muchísimo, que nos da un poco de miedo, porque todo lo nuevo nos da un poco de... Y queríamos encontrar también un poco el equilibrio en hasta cuándo nos usa IA y cuándo podemos usar IA nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es la parte del proceso que sí que nos ayuda de verdad? ¿O cuándo mejor ni tocarlo? ¿Cómo lo hacéis para que no se vea que IA es un atajo cutre, sino una herramienta más que podéis usar? Pues no hacerlo de manera cutre. Si te queda cutre, seguir para adelante. Siguiente pregunta. Al final, por ejemplo... La IA no es un atajo, al final es... sí que para no utilizar de manera cutre es porque nos da igual pues, más oportunidades de profundidad, de darle muchísimo más contexto al proyecto. De todas maneras, creemos que esto es también muy reciente y tenemos muchísimo potencial para explorar muchísimo más cómo utilizarlo, porque al final... lo hablábamos con Fran, que es un poco igual patético el nivel en el que lo usamos porque podríamos usarlo, tiene muchísimo potencial, pero siempre no como atajo, sino para darle muchísima más profundidad a los proyectos y darnos oportunidades de cosas que igual pues no podríamos hacer, como... claro. Sí. Yo creo que, por ejemplo, nosotros no somos el mejor ejemplo de utilización de IA. Yo creo que hay estudios, por ejemplo, Todd Estudio de Ausias, ¿no? Que hace poco es amigo y hace poco estuve en una charla de él. Él es un ejemplo, ya años trabajando con la IA a un nivel máximo, ¿no? Nosotros tenemos bastante parado. Desde que hemos ido a Los Ángeles con lo de Adobe Max, intentamos estar en todas las charlas de IA y a partir de ahí hemos empezado a investigar un poco más, a entender mejor. Pero no como atajo, sino para pues, contextualizar mucho mejor las cosas, para hacer cosas mucho más rápido que antes tardaríamos horas. En cuestión, por ejemplo, de ChatGPT, pues no hacemos investigación yo no hago investigación, por ejemplo, research en ChatGPT porque tampoco sabes si la fuente que te está dando es correcta o no, pero sí que te ayuda muchísimo para organizar tu tiempo en cuestión de ponerte ideas que tienes, empiezas a volcar ideas en el ChatGPT y te organiza bastante bien la estructura, a estructurar cosas mucho más rápidas. Esas cosas sí que lo utilizamos, o por ejemplo en la manera visual, pues lo que comentaba María de conceptualizar, pues joder, yo no tuvimos la suerte de, por ejemplo, ir a Nigram para proyectar, pues con la IA hemos podido hacer unos semi-mockups que están en Nigram, y si alguien de Nigram lo ve, diga, este es mi pueblo, en vez de que estén en París.
que es lo que hablamos antes de contextualizar y localizar, ¿no? ¿Cuántas mockups hay ahora mismo en Behance que están en París, London, Barcelona y el proyecto está en Nicaragua? ¿Sabes? No sé cómo decirte. Entonces, pues para poner en contexto las cosas y pensarlo, utilizarlo de una manera, pues eso, creativa y conceptualizar, no simplemente poner prompts raros y darle a ver qué pasa. O en vez de, por ejemplo, lo que habla mucha gente de que hay mucha gente que da fotos de otras personas y luego la IA la copia y la interpreta y tal, ¿no? Pues utilizar ChatGPT para que te interprete y te dé un prompt, un lenguaje de más o menos lo que quieres hacer para empezar desde cero, en vez de utilizar una imagen que no es tuya para utilizarla en la IA, es de una manera más ética. Pues tienes es como cuando tú estás en un mood board, tú sabes el concepto que quieres dar y tú sabes expresarlo, pero no lo copias, sino lo interpretas o empiezas a empezar desde una idea inicial, pero si eso con la IA empiezas a contarle lo que tú quieres hacer, pues a ver qué pronto te da, ¿no? Esas cosas como utilizamos, de una manera, pues eso, que nos ayude y que no nos solape y que no nos domine de momento, aunque nos dominará en un futuro, pero de momento pues que sea un aliado y una aliada y así más o menos vamos tirando. Sí, no, que dices que nos dominará en un momento. Me recuerda, estoy leyendo este libro que se llama Scary Smart, que supongo que cuando me lo termine ya lo hablaremos en el podcast, pero que sí que habla de que nos va a dominar en un futuro y que está escrito por uno de los que estaba involucrado en todo el development, el desarrollo de la IA en Google X. Así que es interesante. Claro. Es por eso que pregunto, es que me interesa mucho. El nuevo Nano Banana Pro ya haces un boceto y te hace el logo. Mejor o peor te lo hace. Luego ya estás tú como diseñador y como ojo crítico en mejorar lo que te está creando. Pero bueno, para hacer bocetos e ideas, pues supongo que habrá mucha gente que lo utiliza. De momento yo, por ejemplo, no lo hemos utilizado de esa manera, pero supongo que según vaya mejorando es que te puede dar tantas ideas de golpe que luego tú, con tu experiencia y ojo crítico, es cuando lo vas a empezar a mejorar el diseño, a mejorar la comunicación. Pero habrá mucha gente, pues que no sé, alguien comentaba que había mucha mierda online ahora con el IA. Y está claro, igual que había mucha mierda después de que del mundo en el arte contemporáneo. Nunca se ha creado más mierda en el arte a partir del arte contemporáneo, porque todo el mundo pensaba que todo el mundo lo podía hacer, pero no es así, ¿no? Pues con el IA es similar. Al final está tu ojo crítico, tu design thinking, que está muy de moda, y conceptualizar y pensar que lo que estás haciendo pues tiene sentido. No que la IA te dé, sino que tú que la utilices como una herramienta. Antes cuando hablábamos de los choques culturales, de saber qué tono de voz estás usando dependiendo de con qué persona estás hablando, me he apuntado... Chat puede ayudarnos a detectar cosas culturales. Y es un poco esto, el cómo poder utilizar la herramienta como una herramienta, ¿no? Como decir, vale, a lo mejor yo no pienso como esta persona que tiene culturalmente esta manera de expresarse, a lo mejor lo que yo le quiero decir le puedo hacer que lo transforme en cómo esa persona lo va a recibir. En un mail me refiero. O traducirlo en plan, esta persona es de este sitio, ¿qué me está diciendo? Ahí está un poco lo de lo que decíais de hablar en prompt, los prompts y cómo los construyes y cómo pones a la IA en el contexto de que te reciba esto desde esa cultura, eres experto en esto, en esta cultura eres nativo, no sé cuánto, y poder explorar y obviamente después al final tampoco se siente todavía súper seguro confiar completamente en lo que dice, pero sí que es una especie de brainstorming o de tanteo que es muy útil para calentar motores, para tantear cosas que no podrías hacer tan fácilmente de manera tan accesible como lo es. Pero los prompts sí, entender muy bien cómo crear el prompt de manera que te lo haga, te saque el mayor partido a lo que tú quieres, es un arte. No, lo que estaba explicando Fran antes de tener el design thinking que estaba diciendo, me lleva un poco a
al pensamiento de, claro, tanto María como tú, Fran, os habéis desarrollado el design thinking a base de haber crecido profesionalmente haciendo todo esto. Pero es que, claro, las nuevas generaciones quizás no tendrán la oportunidad de crecer como habéis crecido vosotros, no han pasado por el proceso. O sea, ellos van a poner el prompt, les va a salir el resultado final, y ¿de dónde sacan el ojo crítico? ¿De dónde sacan la experiencia? ¿Sabes? Es ahí un poco... será otro tipo de experiencia, otro tipo de cultura visual. Al final nosotros hablamos de nuestra cultura visual, pero unas nuevas generaciones empezarán a absorber, y el concepto cultura visual será otra que yo no llegaré ni a entender. Igual que cuando mi abuela no entendía que en un CD brillaba y ahí se podía poner música, cuando ella siempre había sido un tocadiscos. Es que será otro nivel lo que es la conceptualización, ¿no? La música, lo que es visual, la realidad aumentada. Viviremos en esta realidad. Igual las nuevas generaciones vivirán mucho más apartados y aislados en su burbuja digital, y el cuerpo será triste o no, pero es lo que donde vamos a ir, ¿no? Y es la nueva realidad. Entonces, pues crecerán, absorberán y se desarrollarán de otra manera. Igual suena muy futurista, pero yo creo que es o Black Mirror, pero al final es donde vamos, ¿no? Al final la parte digital, si la sabes utilizar y tienes una aumentalidad de tu realidad, es infinita. ¿Y cuántos mundos se pueden crear a partir de ahí? Pues todos que quieras. Ahora bien, de un mundo real tangible es una locura, pues igual no tanto. Igual para nosotros sí, por lo que tú comentabas, que es lo que hemos absorbido culturalmente y lo que hemos sido capaces de vivir o hemos sido vivido, pero lo que hablamos de cultura, ¿no? Esto traducido a una realidad aumentada, pues será infinitas culturas, infinitos gremios dentro del mundo digital. ¿Una locura? Pues sí, pero yo creo que será un poco así. El mundo que te quieras crear. También nosotros hemos pasado por un proceso que diseñamos muy diferente a cómo se hacía antes, y nosotros ya teníamos nuestros propios atajos. El hecho de que pudiésemos diseñar Café Plantel en Costa Rica y ser conscientes de que cuando vas ahí se toma café en las sodas, que es como llaman sus chiringuitos de café, y que los carteles los tienen puestos con una tipografía y un estilo que nosotros queríamos adoptar y exploramos y todo eso, es porque podíamos ir a Google Maps, podíamos ir a no sé qué, podíamos ir investigando y eso, y al final pues que todavía haya esa profundidad de entender, pero los atajos y la manera de acceder a esto será muy diferente, y eso es que es tan accesible ahora, pero nosotros mismos también hemos pasado por un proceso que para alguien será muy ajeno en el pasado. Entonces yo creo que con tal de que lo que se haga y se cree siga teniendo sentido, siga teniendo significado para gente humana y personas de verdad, supongo que es parte de la vida de evolucionar. Y yo, como persona a la que me cuesta mucho todo esto, que lo que se dice en Spanglish is very difficult, todo esto, contadnos cómo sobrevivís al networking teniendo corazoncito de introvertidos. Hace nada Silvia y yo fuimos a un festi, a los Laos, y dijimos, vamos a hacer un montón de networking, porque a mí se me da muy bien a nivel online. Pero cuando lo hicimos a nivel físico, hicimos las dos. Cerramos puertas. Entonces, nos comentasteis que tenéis este corazón introvertido, pero que Fran, de puertas para afuera, pareces extrovertido. Entonces, ¿cómo gestionáis esto? Muy difícilmente. No. Sí, ¿verdad? Con mucha dificultad, no. Creo que, o sea, yo por lo menos he tenido que espabilarme mucho en los últimos años, porque es verdad que Fran parece extrovertido. Es que le dice que es introvertido y yo puedo entender, tener compasión por eso, pero él aparece y te suelta 4 bromas y tal y cual y ya. Pero sí que es verdad que cada vez es más natural y cada vez es la confianza de ver un poco por dónde vas y ganar confianza, ver que la gente le gusta, tener más confianza en que no soy una estudiante en la universidad que no sabe, que está hablando con gente que son...
tener tantos contactos con gente normal que son diseñadores que igual yo era fan o para mí eran como dioses y después verlos más humanos, más todo esto normaliza mucho este tipo de interacciones. Al final somos todos personas y es verdad que vamos a un evento, no quieres estar teniendo interacciones fabricadas de las cosas que te has memorizado o cosas forzadas, sino que tienes conversaciones normales y eso, pero sí que es verdad que sigue siempre siendo, sobre todo cuando son tipo fiestas, tipo con gente que, bueno, con grupos, pues lo mismo que estás en el patio del colegio y tienes que salir allí a intentar hacer un en ese tipo de grupos, pero yo creo que se va... Es la práctica, es tener muchas interacciones y poder ir ganando confianza con ello y ponerte allí. Sí, yo creo que si vas a un evento de network y la primera vez quieres hablar pero no hablas, al final te empiezas a crear una bola que es muy difícil salir de ella. Entonces, pero en cualquier cosa que hagamos en la vida. Entonces, mientras antes lo haga y pierdas ese miedo, pues eso, es práctica y quitar ese miedo de qué van a pensar de mí cuando seguramente no piensen absolutamente nada porque no eres nadie para que piensen nada de ti. Pero tenemos ese miedo, ¿no? Lo que comentaba, yo creo que, no sé si soy introvertido o no, pero yo a veces me canso mucho mentalmente en eventos de contactar con gente y yo creo que soy igual un poco introvertido con social skills, ¿cómo se llama? Yo sí, en plan, como si lo hubieses con dicho habilidades en sociales. Yo he ¿sabes? aprendido mucho y yo creo que he ido aprendiendo con el tiempo o tengo que asimilar que a veces que quizás soy bueno con las personas, que la gente conecto bien con las personas, pero yo es que es una cosa que nunca me había planteado ni me planteo. Entonces igual tengo que sacar el provecho más a eso, pero sí acabo yo muy cansado mentalmente de esas conversaciones forzadas que no tienen que parecer forzadas, pero al final todo el mundo que está ahí es para hacer lo mismo, hablar y conocer gente. Entonces es un poco complicado, pero que mientras se va haciendo, pues se va mejorando esas habilidades sociales y de conocer gente y que todo el mundo está abierto a una conversación. Y el que no lo esté, pues ya está next, ¿sabes? Claro, Ya, es que ya. estaba pensando eso, es que además estás en un sitio, o sea, la gente está predispuesta. En Y teoría, si no sí. lo está es porque, no sé, pues eso, next. A mí, más que empezar, lo que me da pánico a empezar es el silencio incómodo que se genera después de las preguntas X. Quiero decir, ay, ¿qué tal? Pues estás aquí, bien, sí, ¿qué haces? Ah, yo trabajo aquí, ¿algún proyecto que estés trabajando? Sí. Y luego, el silencio. ¿Y tú? Creo que lo más complicado Bueno, pues es me voy a ver si voy a tomar algo. También es la química que hayas tenido con esa persona, creo, porque siento que si estuvieses en una situación normal, si no congenias con una persona, no tienes química con esa conversación, pues no sigues, pero allí estás en una misión de tiene que salir algo y florecer y bla, 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 y tienes que hacerlo no solo con una persona, sino con todas las que puedas. Y a veces también lo estoy hablando y digo, venga, voy a ir con al menos a 5 personas de no sé qué, tener el contacto, no sé cuánto. Y te pones hasta listas es lo menos natural del mundo. Pero al mismo tiempo tiene que ser natural, no fabricado, bla, bla, bla. Entonces, claro, es ese equilibrio y también tener la de esto de que si no lo consigues tampoco es normal que haya un silencio incómodo, no vas a poder congeniar con todo el mundo porque somos personas y no vas a poder ir a tomarte una cerveza con todos al pub ¿sabes? Porque ¿Que no? Espérate. Next challenge. Sí. El diseño global os enseña a aprender a sobrevivir entre aeropuertos. ¿Viajáis mucho? Pues últimamente más, este año pasado sí, y es una locura. No te creas tú que... Lo peor ha sido, bueno, el shock más grande fue pues Los Ángeles y es el cambio de horario más grande y tener pues un email a la 1 de la mañana que diga hoy podemos encontrarnos, quedar hoy y saber que hay 11 horas de diferencia y saber que hoy para mí es cuando me levante a las 5 de la mañana, ya será bastante tarde para ti, vamos, venga, a las 5 de la mañana a hacer cosas, es un poco difícil, pero bueno, al menos no lo hacemos tanto y creo que es bueno para nuestra salud no hacerlo tanto. Es que el diseño global, sobre todo mucho más después del COVID, se normalizó el tener llamadas, como estamos hablando nosotros, videollamadas, entonces no hace falta viajar tanto. Hay proyectos que, en mi opinión, necesitan viajar para entender la cultura desde allí, porque no puedes, por mucho que leas, por mucho que
que veas fotos, no vas a saber cómo se respira. Eso sí que son obligatorias. Y otras, por ejemplo, en Los Ángeles, pues nos invitaron para hablar, etcétera, y es diferente. Pero me acuerdo una madrugada de Los Ángeles, tenía no sé cuánta llamada perdida de María, que le había dado por mirar el email y teníamos una llamada urgente, lo que decía, a las 9 de Inglaterra, 3 de la mañana de Abu Dhabi, y era como, ¿qué le pasa a María? La han secuestrado. Claro, yo con el jet lag a la 1 de la mañana con los ojos así. Y digo, bueno, voy a mirar el email y yo, no sé qué. Porque claro, tienes que actuar rápido porque es que las 5 de la mañana es tarde para ellos. Entonces, claro, pero bueno, se lleva. Y tú a lo, venga. Pero no viajamos muchísimo, la verdad. No hemos viajado mucho. Quizás el último mes sí, que en cuestión de una semana tuvimos que hacer muchas cosas, pero no somos tan famosos. No somos tan famosos aún. Espérate. Jope. Pues qué bien, pues muchas gracias. Que el networking se hace un poco duro, pero en este podcast se nos ha dado genial porque tenemos la sensación de que podemos estar hablando horas y horas y horas con vosotros y es magnífico. O sea, me encantáis un montón y espero que os vaya súper bien en el futuro y que cada vez os sea muchísimo más suave hacer el networking y que luego no estéis en el sofá queriendo recargar pilas por 2 semanas. Sí. No, muchas gracias por habernos invitado y ese trabajo tan, ¿cómo lo digo? Thorough. Bueno, pero no, ha sido un placer, de verdad que muchas gracias por darnos un espacio para hablar, para distendernos así de esta manera y sí, ha sido muy agradable. Muchísimas gracias, y lo comentaba antes, que espacios como este son necesarios y obligatorios. Así que muchísimas gracias por poner el tiempo para que podamos hablar y para dar de vuelta a la comunidad. Es importantísimo lo que hacéis. Sí, yo lo que quería preguntaros es que le digáis a la gente pues dónde os encuentran, ¿no? Hondo, ¿dónde os buscamos? ¿Dónde estáis? Si sois gente que necesitáis proyecto, contactar a Hondo o a Blanca. Soy freelance. Soy freelance. Colaboramos, Blanca, colaboramos. Sí, por favor. Sí que le mola el Blanqui todo de meterse en meollos. Da igual, yo pinto árboles sí. si es necesario, me da igual. Que en videojuegos esto se dice mucho. O caras. Yo pinto piedras, me da igual. Que dónde estáis en internet, que en qué redes sociales, cómo lo lleváis. Todas las redes sociales, casi todas, por no decir todas, son hondo.studio, sin E. Tanto como nuestra web como Instagram, son todas iguales. O intentamos que las mantengamos, menos LinkedIn, que es Hondo a secas. Y nada, y ahora también hemos probado que nos estamos intentando meter a la ola de las redes sociales también. Hemos hecho una comunidad dentro del Instagram de Hondo y vamos a ir haciendo preguntas y compartir un poco más detrás de las escenas, behind the scenes, ¿no? Y bueno, es que creemos que es muy importante lo de la comunidad y preguntarnos entre nosotros y preguntar dudas. Entonces hemos hecho eso y vamos a ver qué tal sale. Estamos haciendo, como lo comentamos antes, que siempre intentamos mejorar personalmente, interno y como proyecto. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas por ahí sobre cómo nos percibe la gente, qué quieren ver de la marca Hondo, qué les gustaría que compartiésemos. Y la verdad es que, como acabamos de hacer en Instagram, no hay mucho movimiento en Instagram, pero hemos hecho una encuesta que son las mismas preguntas, por eso que en el canal, que por ahí sí que están teniendo más contestaciones. Está guay. Qué ver guay. lo que opina la gente de nosotros. Sí, y así para el año que viene, ¿Qué? lavado de cara. A lo mejor es crear expectativa. No, ahora si lo decís lo tenéis que hacer, así que ahora la presión está ahí. La ha dicho María, yo no. O sea, lo tiene que hacer María, ¿no? María, llevas 3 meses presionando a Fran. Lo quiero. Y Fran, en plan, me lo imagino así, Cuando ¿sabes? haya tiempo. Sí. María, ahora es el momento, estamos en ello, 2026. Allá vamos. Qué guay. Pues a nosotros nos ha gustado mucho teneros. Creo que venís con una experiencia muy curtida, muy thorough.
que tenéis bases distintas, de que habéis venido de fondos distintos, de que habéis aprendido de muchas cosas a base de hacer también, y creo que tenéis experiencias que a lo mejor no todo el mundo tiene, que está muy guachi poder compartir, y que tanto si eres profesional y llevas un montón de tiempo en el sector como si estás estudiando y quieres saber de lo que va, pues que nos ayuda muchísimo que nos comentéis y que nos expliquéis lo que hay detrás de todo de lo que se hace al día a día en el mundo creativo. Así que sí, que muchas gracias y que habéis estado muy majetes, que nos ha gustado. Y nada, Blanca, cerramos. Cierra, pero avisa de dónde nos pueden seguir, ver, bla, 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 bla. ¿O quieres que lo haga yo? No, hazlo tú. Que no me dé vergüenza. No, venga tú. Bueno, pues como siempre estamos en Instagram, TikTok y LinkedIn, y si nos queréis escuchar en todos los canales en los que estamos, pues estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, y que si nos queréis escribir estamos en entreviews@gmail.com para que os explayéis tanto como queráis. Y ahora pues mira, pues sin más dilación, si queríais cerrar diciendo algo, María y Fran, es vuestro momento, y si no, pues decir más más cosas que nos hemos explayado hoy. yo sigo tirando, a ver si sale más. Vamos a hacer parte Hondo, parte 2, ¿no? Esta es la parte 1 y la parte 2. Necesario. Cuando queráis, nos tenemos encanta. Para rato, Café con Hondo. Sí. Sí, un café hondo. Perdón. Nos vamos. Venga, ya. Esto es muy Mira, español gracias, también. Me voy. Y llevas Me voy yendo. Me voy yendo. Con la chaqueta puesta en la puerta. Adiós. Vale, pues. ¡Hala!